Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 13 de junio del 2025 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos por el lado de Estados Unidos, donde, tuvimos una semana donde, hasta el día de ayer, por lo menos, estamos ahí, ya nuevamente muy cerquita, estábamos ahí llegando a menos de 2% del récord histórico de febrero. O sea, claramente el mercado está descontando que las negociaciones entre Estados Unidos y China siguen su curso. Ya empezaron a haber noticias de ya algún principio de acuerdo. Ojalá, espero que todo esto que atravesamos, este casi mercado bajista que atravesamos en el Standard & Poor's, no haya sido en vano y que realmente de esto resulte, no sé, algún tipo de acuerdo comercial, algo que por lo menos nos termine dando un contexto con menos aranceles de los que había hasta acá a principios de febrero, o hasta que arrancó la presidencia de Trump. Ojalá que todo esto haya servido para mejor y que le haya servido también a todos los que por lo menos ven este tipo de informes, que hacen análisis fundamental, que invierten en compañías, a aprovechar esta fuerte corrección de mercado que tuvimos para comprar, aprovechar oportunidades, comprando empresas, muy buenas empresas, a muy buenos precios. Pensemos, Mercado Libre llegó cerca de los 1.800 y pico de dólares. Otras empresas también, Meta también cayó, o sea, Google también, y ya se está recuperando bastante. Digamos, hubieron muy buenas compañías que se ven arrastradas, obviamente, por este riesgo sistémico de mercado que arrastra todo y que nos brindan, por lo menos a los que hacemos ese esfuerzo extra de analizar compañías y de ver cómo le está yendo a las compañías, ver la parte cualitativa y después plasmar eso en los números de una evaluación. Nos da, podríamos decir, una ventaja comparativa que, si lo hacemos bien en el largo plazo, nos permite a nuestro portafolio obtener rendimientos superiores a los rendimientos del mercado, que, como sabemos bien, no son para nada despreciables, porque en el largo plazo también a la grandísima mayoría de los fondos de inversión, de hecho, les cuesta ganarles al índice, y la mayoría de hecho no lo hace. Pero siguiendo con esto, estábamos hasta el día de hoy cuando de repente, justo estaba Milei. Se ve que esperaron a que Milei salga de Israel para lanzar un ataque quirúrgico. La verdad que el Mossad es para cada operación que hacen es para filmar una película, porque hicieron un ataque quirúrgico no solo a instalaciones nucleares de Irán, sino también a los grandes altos mandos, porque destruir una centrifugadora de enriquecimiento de uranio es algo que se puede hacer y se puede reconstruir capaz que en menos de un año. Pero que asesinen justamente a una persona muy importante del programa nuclear iraní, posiblemente a Irán, eso le puede llevar años lograrlo. Entonces ahí han asestado un golpe muy importante que puede postergar por mucho tiempo, para beneficio del planeta, podríamos decir, el programa nuclear de Irán. O sea, sabemos, por lo menos, digamos, lo que informan el Instituto de Energía Atómica, es que para energía nuclear, para fines pacíficos, o sea, para alimentar una central nuclear como la de Atucha, por ejemplo, vos necesitas uranio enriquecido al 5%. Pero para fabricar un arma nuclear, vos necesitas uranio enriquecido al 90%. Ya el plutonio, por ejemplo, es un elemento que fue el que se usó en la bomba de Nagasaki. Es un elemento que ni siquiera se encuentra en la naturaleza. O sea que un país delataría automáticamente sus intenciones de fabricar armamento nuclear si se pone a tratar de fabricar plutonio. Entonces, por eso países como Irán, países como Corea del Norte, para desarrollar de manera clandestina sus programas nucleares, han ido por el lado del uranio, del enriquecimiento de uranio. Pero claro, como hay tanta diferencia entre uranio para fines pacíficos enriquecido al 5 y uranio para fines bélicos enriquecido al 90, eso le da bastante margen a los países que están observando este tipo de desarrollos para poder frenar lo antes posible
los programas que se sabe, porque claro, si vos sos un país que tiene uranio enriquecido al 40%, claramente se sabe que ese uranio enriquecido al 40% no es para fines pacíficos, no es para combustible de una central nuclear, porque con el 5% ya tenés para una central nuclear. Entonces, bueno, lo que hizo básicamente Israel ahora es atacar quirúrgicamente ese tipo de centrales, porque aparte el Mossad está totalmente infiltrado en el gobierno de Irán, también en el programa nuclear, o sea, cuando la poca información que se conoce es realmente cinematográfica, porque la verdad es que las operaciones que hacen, bueno, son realmente impresionantes el despliegue de la inteligencia, cómo están infiltrados. O sea que, digamos, a pesar de que esto genera incertidumbre, porque obviamente Irán responde, ya parece que ha respondido y posiblemente responda en los próximos días, vemos que las acciones se han movido nada. O sea, sí, subió el precio del petróleo, pero siempre tenemos que tomarlo en cuenta dentro del contexto que obviamente que va a generar incertidumbre porque no se sabe cómo va a responder Irán. Se sabe, por supuesto, que Irán no tiene armas nucleares. Israel, por supuesto, te dice que no las tiene, pero todo el mundo sabe que las tiene, entonces es como una potencia nuclear de facto, porque a pesar de que no las declare, todos dicen lo más probable es que las tenga. Así que uno lo que tiene que hacer en estos contextos, uno dice, bueno, a ver, ¿qué ha pasado? Porque, por ejemplo, el año pasado Israel también ha atacado fuertemente, sobre todo a Hamas en la Franja de Gaza, pero también ha atacado directamente a Irán. Irán ha respondido con lo que entre comillas podría decirse que son vengancitas, o sea, venganzas simbólicas donde le tiran unas cuantas decenas de misiles, que la grandísima mayoría las frena Israel con el escudo de hierro que tiene. Algunos impactan, pueden provocar, la mayoría de las veces no han generado ni siquiera víctimas mortales los ataques de Irán, pero por lo menos le permiten a Irán salvar las apariencias, o sea, decir, miren, nos vengamos de Israel por este ataque que nos hizo, ahora estamos a mano, pero bueno, se sabe que son como venganzas simbólicas para no quedar mal ante el mundo islámico. Entonces, bueno, esperemos que quede acá, o sea, esperemos que la represalia de Irán, que ya se vio, que bombardearon Tel Aviv, o sea, por ahora no se reportan grandes daños. Esperemos que quede acá, pero bueno, en caso de que siga el conflicto, porque pasa eso, que la gente muchas veces dice, ay, bueno, ¿cuándo va a haber paz en Medio Oriente? Respuesta, nunca va a haber paz en Medio Oriente, o sea, difícilmente, porque tenés a dos pueblos, el pueblo palestino y el pueblo israelí, que los dos dicen que ese es su territorio. O sea, está en la Biblia, o sea, en la Biblia, cada vez que vos ves, en el Antiguo Testamento, que los judíos están peleando contra los filisteos es otra forma, es una forma castellanizada de decir palestinos. O sea que cada vez que en la Biblia se habla de los filisteos, en realidad se está hablando de los palestinos, o sea que está hasta en la Biblia. Estamos hablando de conflictos que vienen de miles de años y que no se van a resolver, porque hay dos pueblos que están reclamando el mismo territorio y bueno, o sea, se ha intentado la convivencia, pero, o sea, los palestinos por supuesto no han colaborado, pero los israelíes tampoco. Entonces, bueno, es un conflicto que está ahí, o sea, que está ahí y que por lo menos, digamos, ha tenido durante el siglo XX momentos muy álgidos, la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, digamos, momentos de mucha escalada, y aún así el mundo siguió y se logró apaciguar la zona. De hecho, hasta el ataque de Hamas del 7 de octubre, no solo los Emiratos Árabes estaban ya totalmente normalizando sus relaciones incluso comerciales con Israel, sino que lo estaba por hacer Arabia Saudita. Desgraciadamente todo esto desescaló, pero bueno, o sea, era como que está en camino de Israel de normalizar o incluso de entablar por primera vez relaciones con todos sus vecinos ahí de esa zona. El único que le quedaba importante era Arabia Saudita, que bueno, los atentados del 7 de octubre no lo permitieron, pero bueno, pero como que se trata de ir en esa dirección, y bueno, Irán claramente no quiere que ocurra eso, no quiere que los otros países árabes acepten como status quo
la existencia de Israel y va a intentar hacer todo lo posible por evitarlo. Y estamos hablando de un país que, a pesar de estar excluido de los mercados internacionales, sigue siendo un país con enormísimas reservas de petróleo, muy fáciles de extraer, que bueno, Estados Unidos no se los va a comprar, pero China sí, o sea que tiene medio de financiamiento. Así que bueno, es un conflicto que va a seguir y que el mundo ya lo tomó y que bueno, que está así. O sea, el tema es que Israel es muy superior a todos sus rivales. Entonces, es como que es un conflicto que por lo menos Israel lo tiene bastante contenido, bastante controlado. Así que lo que tenemos que preguntarnos en esos casos, o sea, en casos como estos, por ejemplo, porque no va a faltar el que se asuste, el que diga, uy, bueno, y ahora sí vieron, porque no sé, el año pasado hubo dos ataques de Israel con dos respuestas por parte de Irán, porque Irán obviamente enojado porque Israel estaba tomando la franja de Gaza, y en ambos casos se habrá pensado, uy, bueno, ahora sí el conflicto termina de escalar y hay una guerra abierta entre Irán e Israel, y a Irán no le conviene en absoluto, porque Israel lo arrasa si llegan a estar en algún tipo de guerra abierta. Entonces, bueno, quedó ahí y lo más probable es que quede ahí. Entonces, lo que yo tengo que preguntarme en este tipo de conflictos, que puedo tomar los ejemplos del siglo XX, la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, o sea, conflictos del Golfo con Israel mucho menos poderosa de lo que es ahora, puedo fijarme a ver qué ocurrió en esos momentos y lo que vemos es que si el conflicto no es lo suficientemente grande e involucra a la suficiente cantidad de países como para detener el comercio a nivel mundial o detener la actividad económica a nivel mundial, va a provocar un poco de volatilidad en los mercados y ya está. O sea, no va a provocar más, que puede ser que provoque un par de días de volatilidad. Ya lo he mostrado yo el año pasado en estos informes para mostrar un poco lo que iba a pasar. Y bueno, y efectivamente, pero, o sea, simplemente me estoy basando en lo que ha ocurrido anteriormente y en sentido común, en pensar, bueno, sí, a todos nos gustaría tener un mundo mucho más pacífico, donde no haya gente que sufra los males de la guerra, donde no haya desplazados, donde no haya todas las atrocidades que provoca la guerra. Sí, todo bien, pero después el mundo real es el mundo que es y tenemos que vivir en el mundo real. Y siendo inversores en el mundo real, tenemos que pensar de esa manera, más allá de la tragedia que sean las guerras, los enfrentamientos, y enfrentamientos que no vemos un final en el tiempo, por lo menos no lo vemos de corto ni de mediano plazo. Bueno, lo que pensamos como inversores es, bueno, a ver, este conflicto cómo está, ¿qué chance tiene de escalar? En este caso, por lo menos ninguna. Y bueno, ¿qué chance tiene de obstaculizar el comercio y la actividad económica a nivel mundial? Tampoco ninguna. Bueno, claramente entonces puede ser que provoque un poco de suba del petróleo, un día, un par de días, y ya está, y no mucho más. Puede ser que provoque un poco de volatilidad en los mercados y ya está, y listo, y se terminó. Así que bueno, por el lado de esto que ocurrió hoy, entre hoy y ayer, no hay mucho para decir, porque lo mismo que digo ahora lo dije en aquel momento. Así que voy a focalizarme más que nada, porque ya saben que mi objetivo con este tipo de informes no es solamente tratar de explicar la realidad y tratar de, en muchos casos, llevar tranquilidad cuando ocurren hechos muy inesperados, cuando ocurren correcciones de mercado, sino más que nada tratar de enseñar, tratar de equipar al inversor, digamos, con herramientas, con conocimiento, para sobre todo tratar de que arme un portafolio de inversión que siempre responda a su horizonte temporal y a su tolerancia al riesgo, pero que al mismo tiempo de tener un portafolio donde uno dice, sé lo que tengo en el portafolio y también sé lo que puedo esperar de este portafolio en cuanto a volatilidad y en cuanto a rendimiento. Si yo sé eso, y sé cómo analizar eso, cómo llegar a esa información, voy a ser un inversor mucho mejor preparado para enfrentar, por ejemplo, este tipo de movimientos, este tipo de correcciones de mercado. Pero justamente, o sea, el objetivo también siempre de estos informes es tratar de educar para prepararnos para ese tipo de contexto, porque una vez por año alguna corrección, sobre todo hablando de Estados Unidos, ni que hablamos de Argentina, ¿no?
Pero hablando de Estados Unidos, una vez por año vamos a tener una corrección. Y este año encima la corrección de mercado ocurrió al principio, así que nada nos libra de que para el segundo semestre del año volvamos a tener, por alguna causa que andás a ver cuál será, otro tipo de corrección, o en algún momento va a volver otra corrección. Entonces, lo importante es que, entendiendo bien cómo funcionan los mercados, que estemos preparados, o sea, que tengamos un portafolio con el que nos sintamos cómodos y que permita cumplir nuestros objetivos, o sea, cuánto dinero queremos tener a los 65 años, a los 50 años, a los, no sé, 45 años de nuestro portafolio, y que más o menos que podamos ver que esos objetivos se van cumpliendo con los instrumentos que vamos teniendo. Y de la misma manera que como tenemos un portafolio que nos obliga, o que en muchos casos nos obliga a pensar a largo plazo, a menos que tengamos un portafolio de LECAPs, pero si tenemos un portafolio de acciones, por ejemplo, tenemos que pensar más a largo plazo. Bueno, que en el transcurso de llegar a esa fecha, a ese largo plazo, que no descarrilemos en el camino. O sea, que cuando venga una corrección de mercado, que nos digan que todo se va a morir, que todo se va a descarrilar, que todo se va a hundir, bueno, que no salgamos nosotros corriendo y arruinemos el trabajo que capaz que hemos hecho por mucho tiempo. Entonces, por eso es que ahora, ya que esta semana, incluso hasta el día de ayer, ya, o sea, teníamos desde el máximo histórico, desde acá más o menos, voy a tomarlo de por acá más o menos, desde ahí, cuando me fijo acá, tuvimos casi mercado bajista. Hay personas que por ahí me dicen, bueno, pero en el Nasdaq sí hubo mercado bajista. Bueno, ahí yo lo que respondo es que el Nasdaq no es un índice representativo del mercado. O sea, por dos razones. Número uno, porque tiene solamente 100 componentes. El Dow Jones directamente ni lo contamos. O sea, ustedes hagan de cuenta, siempre que analicen los mercados, que el Dow Jones no existe. O sea, si alguien les habla de Dow Jones, apaguen el cerebro. O sea, el Dow Jones es un índice que no existe, porque tiene 30 acciones nada más, elegidas a dedo por un comité, y que pondera por precio. O sea, todo mal. O sea, el Dow Jones es un índice que no debería existir. Es lo mismo que el Nikkei de Japón, es otro índice que no debería existir, pero bueno, están ahí por tradición. Así que cuando hablamos de índices, por lo menos en el caso de Estados Unidos, dos de los más representativos son obviamente el Nasdaq, el Standard & Poor's. El Nasdaq no es un índice representativo, por lo menos para este tipo de cuestiones de si estamos en mercado alcista, en mercado bajista, porque el Nasdaq tiene 100 componentes, que sigue siendo poco para un índice, pero además no está lo suficientemente diversificado, porque hay sectores que no están representados o que están muy subrepresentados. Entonces, si vamos a hablar de Estados Unidos, como mínimo, hablamos del Standard & Poor's para definir si hay mercado alcista, mercado bajista. Podría ser también muy aceptables el MSCI de Estados Unidos. Y otro muy bueno, que de hecho lo vamos a ver un poco más adelante, es el Russell 3000, porque yo sé que todo el mundo conoce el Russell 2000, que el Russell 2000 es muy famoso. De hecho, en Argentina acá tenemos el CDR, si queremos invertir en el Russell 2000, es el índice de 2000 empresas de baja capitalización, o sea, es el índice para las empresas de menor capitalización de mercado, y el Russell 3000 es el equivalente al Standard & Poor's, o sea, es el índice de grandes empresas, de gran capitalización de mercado, nada más que en vez de usar 500 empresas, como hace el Standard & Poor's, usa 3000. O sea que está mucho más diversificado. Pero a efectos de mercado alcista, mercado bajista, va a ser más o menos lo mismo. Y obviamente que el rendimiento anual de ambos índices, si yo comparara los dos, sería básicamente lo mismo. Pero bueno, más allá de este gran paréntesis que hice, volvemos a que teníamos un Standard & Poor's que vino y casi que llegó a mercado bajista, y fíjense que ya se recuperó y estamos a nada, estábamos a menos de un 2%. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta de que vamos a ver cómo sigue, qué sigue generando este conflicto entre Irán e Israel, vamos a ver qué pasa con las negociaciones entre Estados Unidos y China, pero podríamos ver que toda esta baja fue una gran oportunidad de compra, como lo son y suelen ser prácticamente todas las correcciones de mercado. Pero ahora bien, si hay alguien que está viendo este video
o conocen a una persona que viendo cómo están los mercados hoy en día, te dice, ay, bueno, qué lástima que yo no compré, tendría que haberme animado, etcétera, etcétera, déjenme decirles, o bueno, díganle a esa persona que lo que está esperando esa persona es algo que no existe. O sea, un mercado sin incertidumbre en el que además haya empresas baratas. O sea, no, a ver, por puro sentido común, certidumbre y empresas baratas, o por lo menos buenas empresas baratas, no suelen ocurrir en el mismo momento simultáneo del tiempo. Así que no nos quejemos, o sea, ya lo he dicho muchas veces, pero lo aprovecho porque me viene re bien la corrección y sobre todo cuando ya pasó la corrección y volvemos a máximos históricos, que lo tenemos tan fresquito en la cabeza porque podemos recordar a ver cómo lo estábamos sintiendo a finales de marzo, a principios de abril, y digo, bueno, no nos quejemos diciendo que nos hubiera gustado o que nos gustaría que ahora sí haya otra baja, porque entonces ahora sí la voy a aprovechar, porque claramente lo que vemos es esto, es Estados Unidos una vez por año te da este tipo de oportunidades, o sea que aparecen este tipo de oportunidades. Y capaz que, no sé, capaz que este año tengamos otra, no lo sé, no tengo idea, pero en algún momento va a venir otra corrección de mercado, del 10, del 15, del 20, y si queremos aprovecharlas, obviamente vamos a tener que enfrentarnos a narrativas pesimistas, porque siempre van a venir acompañadas de narrativas pesimistas, y sobre todo, y lo más difícil, es luchar contra nuestros propios sesgos cognitivos. Así que hoy voy a aprovechar que ya casi estamos de vuelta en Records para hablar un poco, porque como tenemos tan latente la memoria de lo que ha pasado en estos meses, quiero aprovechar como para analizar y repasar un poco los sesgos cognitivos que más nos suelen abordar, que más solemos sufrir, sobre todo en contextos de correcciones de mercado. Voy a hablar más que nada de 3, aunque en realidad son 2,5, porque como no hay una lista oficial, algún modelo de cuáles son todos los sesgos cognitivos que nos afectan al invertir, ocurre mucho solapamiento, o sea, el mismo sesgo con diferente nombre, pero en algún lugar te dicen que se enfoca en una cosa, en otro se enfoca de otra, pero bueno, vamos a analizar un poco esto y cada uno puede ir viendo a ver si realmente, o sea, en qué momentos lo afecta, pero si no te afecta o si te afecta poco, lo vas a ver claramente reflejado, por lo menos en las noticias, en las redes sociales, en Twitter, que es la red social financiera por excelencia, en mi opinión. Uno lo ve y uno dice, ¿cómo puede ser que una persona que hace un mes estaba re optimista con el mercado, ahora parece que no sé, que está sufriendo y que solamente ve lo peor? Bueno, lo que suele ocurrir ahí es que nos agarra en muchos casos lo que suele ser el sesgo de continuidad. O sea, nosotros sabemos que nuestro cerebro suele creer que el futuro siempre va a ser más o menos una continuación de lo que es el presente. Y esto es así básicamente porque como seres humanos, nuestro cerebro evolucionó de esa manera. O sea, nosotros como seres humanos hemos sido capaces de sobrevivir en las primeras etapas. Piensen en las primeras etapas de la humanidad, antes de los sumerios, antes de los egipcios, o sea, en esas primeras etapas de la humanidad donde había una vulnerabilidad tan grande. Fuimos capaces de sobrevivir en gran parte gracias a que nuestro cerebro evolucionó para poder detectar patrones de comportamiento que se repetían, y eso nos ayudaba a tratar de prevenir el futuro con cosas tan importantes como el desarrollo de la agricultura. O sea, el desarrollo de la agricultura que nos permitió dejar de ser seres nómades para ser seres sedentarios y poder establecernos en un lugar, complejizar la actividad económica, generar economías de escala y que eso permita al mismo tiempo que las sociedades humanas sobrevivan y prosperen. El tema ese de la agricultura ocurrió gracias a que como humanidad nos empezamos a dar cuenta de los patrones climáticos, de cómo iban cambiando las estaciones,
y a fuerza de prueba y error y de tratar de predecir lo que iba a pasar, logramos poder entender de cuándo convenía sembrar, cuándo convenía cosechar, o sea, qué tipos de cultivo convenían a cada época del año. Entonces, nuestro cerebro está completamente cableado para detectar en nuestro entorno comportamientos que vamos a asumir que se van a seguir repitiendo en el futuro. O sea, bueno, de hecho de eso se nutre mucho el análisis técnico. Así que cuando ocurren las correcciones de mercado, y como las correcciones de mercado exacerban bastante nuestras emociones y obviamente captan mucho nuestra atención, es como que volvemos a esos estados primitivos que están bien arraigados en el cerebro. Y obviamente surgen siempre los analistas que empiezan a esgrimir, digamos, y a publicar sus narrativas que suelen caracterizarse por ese sesgo de continuidad. Y básicamente tratan de explicarnos por qué la baja que está ocurriendo en este momento va a continuar y que todo va a estar peor. Entonces, por ejemplo, en este caso actual, en el caso de los aranceles de Trump, la guerra comercial con China, las represalias, la balanza comercial deficitaria, los aranceles en represalia, la balanza comercial, y bueno, toda la cantinela que hemos escuchado durante estos últimos meses, obviamente lo que vimos era la narrativa que nos decía que todo iba a caer porque el mundo iba a estar peor, porque el comercio del mundo iba a disminuir, porque Estados Unidos iba a entrar en recesión, porque la inflación iba a aumentar en Estados Unidos, porque los aranceles iban a hacer que las cosas sean más caras, y bla, 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 bla. Pero bueno, nuevamente, si vamos a la historia, no tenemos que andar suponiendo nada. Si vamos a la historia, por lo menos a la historia de Estados Unidos, y reconozcamos también que el Standard & Poor's va a cumplir 100 años, está por cumplir 100 años, porque nació en 1926, así que tenemos 100 años de historia para ver qué pasó en el mercado. Entonces, lo que podemos ver ahí es que la actitud más racional que debemos tomar en los casos de correcciones bajistas es siempre tomarlas como oportunidades de compra, porque históricamente, por lo menos en Estados Unidos, los mercados bajistas han sido siempre la excepción. Y obvio que en algún momento, como ocurrió en el 2022, vamos a tener que enfrentar un mercado bajista y que no va a ser placentero, porque encima suelen prolongarse por varios meses y te desgasta pasar y pasar y pasar, y vos ves que la cosa sigue bajando y empeorando, y a las malas noticias se agregan otras malas noticias, y a los argumentos pesimistas se agregan nuevos argumentos pesimistas, etcétera, etcétera. Pero, o sea, obviamente que entonces la narrativa en algún momento nos captura y va a afectar nuestras emociones, pero acá estamos, estamos acá, o sea, ya en 6.000 puntos de vuelta de Standard & Poor's. Estamos nuevamente en récord histórico y una vez más, como lo comentaba en el informe anterior o por lo menos en uno de los últimos informes que hice, los mercados bajistas son bastante difíciles de predecir. Entonces, sabemos más o menos cómo detectar alguna burbuja. Sabemos, lo más importante de todo, sabemos cómo detectar si una empresa está sobrevalorada, y eso nos permite, por lo menos si estamos invirtiendo en alguna empresa puntual, poder salirnos de esa compañía. Pero bueno, ya detectar que todo el mercado esté sobrevalorado, poder detectar algún hecho, o sea, es muy difícil, porque es muy difícil, como ocurrió a finales de la década de los 90, que realmente todo un sector del mercado, o 3 o 4 sectores del mercado, se pongan todos en burbuja y que de esa manera se termine generando tipo una burbuja generalizada en los mercados, porque la burbuja.com fue una burbuja que no fue de todo el mercado, o sea, los bancos, no sé, las empresas por ahí industriales no estaban sobrevaloradas, pero sí estaban muy sobrevaloradas las empresas de telecomunicaciones y las empresas tecnológicas, así que terminaron arrastrando al resto. Por eso ahí le decían justamente, cuando Buffett no se quería meter en en tecnología, en la década de los 90, le decían que estaba muy viejo, que había perdido el toque, que ya no es lo que era, y después en el 2002 el viejo se paseaba, pero
tranquilo por Wall Street diciendo, vieron que al final yo tenía razón. Pero bueno, más allá de eso, los mercados bajistas son complicados. O sea que la cuestión es la siguiente, es si invertimos en buenas compañías y sobre todo tenemos también un portafolio bastante diversificado y pensamos a largo plazo, tenemos, yo creo, o sea, porque la evidencia te lo dice, tenés prácticamente asegurada las chances de que te va a ir bien. Y obviamente que no vas a tener, lo más probable es que no vayas a tener el mejor portafolio posible, el mejor portafolio del mundo con los mejores rendimientos, pero sí vamos a tener un portafolio con rendimientos bastante decentes y bastante superiores, por ejemplo, a las queridas inversiones inmobiliarias, como siempre suelo hablar, por lo menos últimamente me metí mucho a ensañarme con las inversiones inmobiliarias, porque son las inversiones que tanto nos gustan a los argentinos, y de hecho, mire, si ustedes hacen la prueba, si ustedes se meten, no sé, en Zona Prop, una de estas páginas web que ofrecen venta y alquiler de propiedades inmobiliarias, ahora que justo viene el feriado, que por ahí tenemos más tiempo libre, si alguno hace la prueba, se mete en Zona Prop y se fija en un mismo barrio y busca, no sé, un departamento de un dormitorio, un departamento de 2 dormitorios, más o menos que tengan metros cuadrados similares, y se fija uno que esté en alquiler y otro que esté a la venta, y agarra el precio del alquiler, lo multiplica por 12, por ejemplo, para ver en 12 meses cuánto sería, y lo divide por el tipo de cambio. Sé que no es exactamente así, porque el dólar puede ir cambiando, pero bueno, más o menos ahora que el dólar está bastante estable, lo podríamos llegar a hacer. Si vos haces esa cuenta, vas a ver en dólares cuánto estás teniendo. O sea, yo más o menos lo había hecho acá, y me daba un departamento de un dormitorio a 350.000 pesos más o menos. Estoy hablando de Rosario, por si alguien me está viendo de otro lado. Más o menos me daba 350.000 pesos, 400.000 pesos, y estaba más o menos entre 80.000 y $100.000, más o menos el precio del departamento. Y si vos haces el cálculo del alquiler anual dividido el precio del departamento, a mí lo que me daba más o menos era entre un 4 y un 5% de rentabilidad. En algunos casos, en muchos casos ha sido menos que eso, pero difícilmente eso le gane a un portafolio de obligaciones negociables. O sea, un portafolio de obligaciones negociables te puede estar rindiendo un 8% al año. Y estamos hablando de obligaciones negociables AAA, o sea, obligaciones negociables seguras de empresas grandes como YPF, como Pampa Energía, como, Telecom no tiene AAA, pero tiene AA, así que también es una buena calificación de riesgo. O sea, y ya con eso ya tenés un portafolio que te evita un montón de problemas que podrías tener con la otra inversión, y te da un rendimiento mayor sin que tengas que hacer un esfuerzo muy grande, y al mismo tiempo, cuando vos tenés un portafolio por ahí más diversificado, o por ahí directamente te compras el índice, por ejemplo, también lo que pasa es que a la vez te libera energía, o sea, te libera tiempo. O sea, como dije, no vas a tener el mejor rendimiento, el más alto rendimiento, pero sí vas a tener un portafolio que tenga un rendimiento bastante decente, bastante bueno, que te permita lograr tus objetivos sin demasiados sobresaltos. Sobre todo si tu alternativa, por ejemplo, es la inversión inmobiliaria, como la mayoría de los argentinos, un portafolio de ONs te da más rendimientos, te hace renegar mucho menos, te diversificás para evitar cualquier riesgo puntual, comprás empresas AAA, empresas grandes tipo Pampa Energía, YPF, y con eso deberías estar tranquilo, ahorrando bastante energía sin estar mirando el mercado todas las semanas, y también evitando, por ejemplo, tener que andar contratando fondos de inversión, porque yo entiendo que mucha gente que quiere invertir, que por ahí dice, bueno, plazo fijo ya no me gusta más, dólares, ¿para qué voy a ahorrar en dólares? El dólar está quieto. Pero dice, no me quiero meter, porque capaz que ni conocen lo que son los ETF. Obviamente una persona que ve este video sí lo conoce, pero digo, bueno, hay gente que por ahí ni los conoce, o cree, o sea, o tiene un perfil de riesgo que realmente, o le hablas de obligaciones negociables y se acuerdan del 2001, gente que ya tenga más edad, y entiendo esas cosas, y por ahí entonces terminan delegándolo en un fondo de inversión, que sería más o menos lo mismo, pero bueno, la gestión profesional del fondo de inversión en muchos casos
como que te da cierta tranquilidad. Y lo cierto es que, por lo menos en Argentina, hay muchos fondos de inversión que no te van a justificar, la prima adicional que estás pagando en comisión con el rendimiento que te pueden llegar a dar, pero no porque los gestores de fondos de inversión sean malas personas o sean malos profesionales, sino porque tampoco en Argentina hay tanto para hacer. O sea, tenemos un mercado tan chico, yo lo he mostrado en informes anteriores. Si ustedes se van a la Comisión Nacional de Valores, ustedes ahí pueden ver, que yo ya lo he mostrado en otros informes del año pasado, pueden ver las tenencias de todos los fondos de inversión de Argentina, porque todos los meses están obligados a actualizarla. Y si vos te metés en los principales gestores de fondos de inversión de Argentina y te vas al fondo de inversión de acciones argentinas que tienen esos fondos, ves que prácticamente son todos iguales. Pero no es porque sea un vago el gestor del fondo de inversión, no es porque sea un mal profesional, es porque no hay mucho más para elegir. Alguno ponderará a Galicia primera y otro ponderará a YPF primera, pero más o menos va a ser todo igual. Más o menos van a tratar de replicar lo que sería un índice Merval, más o menos, o sea, pero porque en mucho no hay. Lo mismo con obligaciones negociables. Van a comprar, van a tener un portafolio bien diversificado de obligaciones negociables, pero tampoco hay mucho para elegir. Entonces, más o menos vos, o sea, con algunos instrumentos podés incluso saltearte eso, evitar tener que pagar esa comisión adicional, y aún así vas a poder tener un portafolio con un rendimiento que cumpla con tus objetivos, que no tenga una volatilidad que te haga estar muy estresado, y al mismo tiempo que tengas que dedicarle poco tiempo de gestión. Pero bueno, a ver, estaba hablando de sesgo de continuidad. Básicamente vengo del lado de que sí, que cada tanto va a haber algún mercado bajista, pero es la excepción. Y el sesgo de continuidad nos juega en contra, porque cuando todo está bien creemos que siempre todo va a seguir bien, y cuando empieza la baja, como nos exacerba tanto, porque ven que cuando o sea, que lo hemos visto a lo largo de todos estos años que yo vengo haciendo informes, cuando los mercados son alcistas y más o menos van subiendo, no se ve, o sea, cuesta mucho que el mercado llegue a un contexto de euforia, donde la gente esté recontra positiva y optimista y con ese sesgo de continuidad al alza. Más o menos, bueno, la gente está ahí como optimista, positiva, pero tampoco es que, o sea, siempre por ahí están avisando, guarda con esto, y guarda si pasa algo con Rusia, con Ucrania, y guarda con China, con Estados Unidos, o sea, que como ya lo he comentado, es el mejor contexto posible. El mejor contexto posible es el que nos da un mercado alcista, pero en el cual estamos todo el tiempo cuestionándolo. De, che, ¿cuánto le quedará a esto? ¿Le quedará mucho? ¿No habrán subido mucho las acciones? O sea, cuando vos escuchás que hablan del price earning, pero el price earning del índice tal cosa, tal otra, bueno, vamos por el camino correcto. O sea, cuando dicen capaz que nunca vuelva a haber un mercado bajista, ahí tenés que asustarte. Ahí es cuando vos decís, chao, acá es lo más probable es que esté todo caro. Pero mientras tanto, seguimos, y lo más probable es que este año termine siendo positivo. Yo creo que va a ser un año positivo para Estados Unidos. Vamos a ver cómo se termina resolviendo este conflicto autogenerado por el propio Trump, pero volviendo a lo que estaba diciendo, seamos siempre muy, muy conscientes de que cuando estamos acá, metidos en el medio de la corrección del mercado y nos inundan todas las noticias de todo lo que está pasando el minuto a minuto de los mercados, si creemos que las cosas están mal y que cada vez van a estar peor, posiblemente estemos yendo en contra de lo que nos muestra la historia y estemos sufriendo exactamente de algún tipo de sesgo de continuidad. Y unido a este sesgo de continuidad, hay otro que yo les comentaba que suele haber como bastante solapamiento entre los sesgos, porque como que no hay una lista así oficial de cuántos sesgos hay, pero hay otro que también aplica para estos casos, que sería como una subclase del sesgo de continuidad, que es el sesgo de actualidad, también llamado sesgo de recencia, que en este caso particular habla puntualmente de cómo actúa nuestra atención.
sobre todo en este caso estaríamos hablando en momentos de correcciones de mercado. Que este sesgo nos dice que nuestro cerebro, nosotros como seres humanos, recordamos con mucha mayor facilidad y le damos mucha más importancia a la información y a las experiencias más recientes en comparación con las anteriores. O sea, lo que vengo diciendo durante todo este informe. O sea, yo te puedo decir que históricamente la gran mayoría de las correcciones de mercado de Estados Unidos fueron oportunidad de compra porque no terminaron en el mercado bajista. Pero claro, si vos estás parado acá, ahí, por ejemplo, vos estás parado ahí, por ejemplo, hoy te cerró el mercado, hoy viernes te cerró el mercado ahí, yo te empiezo a hablar de esto, y yo te digo, mirá, la mayoría, si vos mirás los términos históricos, vos mirás los últimos 50 años, 60 años del Standard & Poor's, los mercados bajistas han sido una excepción, o sea, han sido poco frecuentes. La mayoría de este tipo de movimientos siempre terminaron en correcciones, por lo tanto, esto termina siendo y debería ser para vos una oportunidad de compra. Claro, pero si vos sufrís de este sesgo, vas a estar dolorido y preocupado, porque aparte vas a estar totalmente inundado de información de qué está pasando, si China, si se están juntando, si Trump tuiteó, si no sé, si respondió algo Xi Jinping, o sea, si hay negociaciones, si rezando para que Trump no se ponga a tuitear a la madrugada, no sé, de sorpresa por alguna razón algo que se le ocurrió, o que no ataque a otros países, ¿viste? O sea, vos estás preocupado, inundado por ese tipo de información. Claro, toda la estadística, toda la información dura que yo pueda darte, por más racional que sea, va a tener que luchar contra ese ser humano, va a tener que tratar de hacer efecto en ese cerebro humano que está acostumbrado en estos contextos a actuar más que nada de manera emocional y que encima va a estar como tomado por el dolor, va a estar preocupado, porque recordemos que por la teoría prospectiva de Daniel Kahneman, nosotros sabemos que las pérdidas nos duelen 2 veces y media más de lo que nos alegran las ganancias. O sea que en los momentos donde venimos así y de repente vemos que estábamos así en diciembre del año pasado y de repente pasó un mes y de repente estamos acá y bueno, ya pasa el tiempo y empezamos a estar preocupados y nos inundan las narrativas, entonces, y eso nos duele mucho, nos duele 2 veces y media más que una ganancia equivalente. Bueno, imagínense, cualquier argumento racional va a tener que hacer mucha fuerza para poder dar algún fruto adentro de ese cerebro que está preparado para otra cosa. O sea, que en este contexto está actuando de manera muy emocional. Entonces, lo que se recomienda por ahí en estos casos es sacarle suma al gráfico. No sé, agarrar este gráfico que está a diario, ponerlo acá, no sé, en semanal, y sacarle zoom. Entonces que uno vea esto y va a decir, che, mirá, que el árbol no te tape el bosque. Fíjate de dónde venimos, fíjate lo que ha pasado históricamente, fíjate en contextos como este, y fíjate dónde estamos ahora. Entonces, de esa manera por lo menos te ayuda a estar un poco más en perspectiva, ¿viste? Para tratar de no actuar de una manera tan emocional. Pero claro, la persona está ahí y obviamente que otra cosa que termina ocurriendo es que termina este sesgo, o mejor dicho, los contextos bajistas, los contextos de corrección, lo que también nos provocan es que obviamente interfieren con nuestro cálculo subjetivo de probabilidades, con nuestra percepción del riesgo. Ya sabemos que el riesgo, yo puedo medir el riesgo, porque en esto Suchovicki es el mejor, el que da los mejores ejemplos, que explica muy bien todo el tema de riesgo. Yo puedo calcular el riesgo como desviación estándar y mostrarte que la desviación estándar histórica del Standard & Poor's ha sido más o menos entre un 15 y un 20%. Yo te puedo dar ese número, pero después cada uno, por su vida, por su temperamento, por la situación actual financiera, por su situación familiar, o sea, va a procesar el riesgo y va a medir subjetivamente el riesgo de manera diferente.
Y vos, si vos estás en un contexto de corrección bajista, con toda la información que te puede estar llegando, eso va a actuar en contra de tu percepción subjetiva de riesgo, y lo peor es que la tendencia en esos casos es a sobreestimar el riesgo, a que uno, o sea, vemos recién el zoom, le sacamos zoom al gráfico y vemos lo que es el Standard & Poor's, pero bueno, y uno puede explicar, pero claro, al estar viendo en ese momento una persona por ahí que no tenga tanto tiempo en el mercado o que no haya leído tanto, bueno, puede sobreestimar el riesgo de un portafolio diversificado del Standard & Poor's o de alguna empresa que tenga en su portafolio con fuertes ventajas competitivas, y bueno, y eso va a terminar actuando por emocionalidad, va a terminar en algún contexto tratando de terminar con el dolor que está sintiendo y va a terminar malvendiendo compañías. Siempre volvemos al mismo caso de las empresas tecnológicas durante el 2022. Yo pongo el caso obviamente de Meta porque fue el más significativo, pero por cosas parecidas podemos decir de Google, de Tesla, de Apple, de Amazon, o mismo durante el COVID, o sea, de lo que fueron esas 5 semanas del COVID, donde vos veías 9% de baja en un día. Y yo entendía, obviamente todo el mundo entendía lo que estaba pasando, pero uno decía, pero Netflix va a ganar más plata, Amazon va a vender más, y así, ¿no? Y así se generaron de la misma manera cuando todo lo peor pasó, ya para abril, mayo del 2020, empezamos a tener los que sí fueron efectivamente las burbujas, como fue la burbuja de Zoom, la burbuja de Peloton, todas estas empresas que se beneficiaron por ese contexto puntual, nuevamente por el sesgo de continuidad. Cuando pensamos en, vamos a sacar acá, no sé, a ver Zoom, creo que el código era Zoom, me parece. Cuando pensamos en Zoom, por ejemplo, yo miro los precios de las acciones de Zoom, que bueno, bastante se han recuperado, pero bueno, vienen de ahí. Cuando yo pienso en esto, pienso desde que salió a cotizar Zoom, y cuando pienso en esto, vemos acá obviamente el récord histórico, acá en 400 y pico de dólares, agosto, septiembre, más o menos octubre del 2020, más o menos vemos acá lo que es la cotización. Entonces yo veo esto y digo, ¿qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando la gente? Porque encima acá ya dentro de todo, está bien, seguíamos metidos entre medio de lo que era todos los confinamientos. Bueno, en Estados Unidos ya no había tantos confinamientos, pero empezaba ya a empezar a probarse las vacunas, que recién a fin de año empezaron a aplicarse al público masivo. Pero uno dice, ¿qué está comprando la persona que tenía Zoom acá y que estaba comprando y que le parecía una alternativa realista, racional para su portafolio de inversión, comprar Zoom a 400 y pico de dólares? Claramente era sesgo de continuidad. Era creer que efectivamente esta situación iba a ser una situación que se iba a prolongar a lo largo del tiempo, que iba a ser una situación persistente a lo largo del tiempo. Bueno, terminó no siéndolo, y aquellas personas que compraron estos valores, bueno, terminaron haciendo una muy mala inversión justamente por sesgo de continuidad o por sesgo de recencia. Volvemos a lo mismo, sesgo de actualidad. Le dieron mucha más preponderancia, o sea, por ahí uno les mostraba el gráfico, así históricamente, o sea, claro, yo te mostraba el gráfico y tenía sentido, obviamente. Yo te muestro el gráfico semanal, estoy parado acá, obviamente, estoy parado acá, ya con el COVID recuperándose. Yo muestro esto y digo, che, bueno, pero en algún momento vamos a volver a la vida normal, y mucha gente me podría decir, no, el mundo no va a volver a ser como antes, ahora el home office va a ser algo que va a ser algo habitual, va a ser algo masivo, el Zoom se va a seguir usando, todo, y bueno, efectivamente iban a terminar usando el contexto actual, la actualidad o el pasado más reciente como un hecho mucho más preponderante. Y uno le decía, che, pero la gripe española, que fue exactamente un siglo antes, en 1917, en realidad 1918, 1919, porque fue después de la Primera Guerra Mundial, uno le decía, che, la gripe española, que fue un siglo antes, fue también terrible, fue no sé si llegó a ser pandemia, pero sí fue una epidemia muy grande, pero se salió de esa, y el mundo después justamente se llaman los locos años 20, los años de 1920, que terminan justamente con el crack bursátil del 29, porque una vez terminada la gripe española es como que pasó lo que nosotros habremos visto en 2021, sobre todo en 2021.
cuando ya como que se termina de liberar todo y la vida vuelve a la normalidad. Bueno, la gente que estaba comprando Zoom a esos valores, la gente que estaba comprando Peloton a esos valores y otras empresas que se hicieron muy conocidas en aquel contexto, estaban sufriendo de este tipo de sesgos de recencia, sesgos de continuidad, en este caso alcistas. En este caso, o sea, ahora hablando ya propiamente de este año, estamos hablando de la posibilidad de sufrir este tipo de sesgo a la baja, que es cuando sobreexageramos el riesgo. En aquel contexto, los que compraban esas empresas a esos precios eran como que estaban subestimando el riesgo. De todas maneras, estaban calculando mal el riesgo que efectivamente estaban asumiendo. Así que bueno, este sesgo es más o menos similar al anterior, es como una subclase del anterior, pero nos dice que como seres humanos tenemos tendencia a ponderar la actualidad y el pasado reciente mucho más que el pasado histórico. Entonces, cuando estemos en contextos muy optimistas o muy pesimistas, y lo más probable, o sea, es mucho más probable que estemos en contextos pesimistas en el mercado que en optimistas, sepamos sacarle suma al gráfico y mirar un poco las cosas mejor y más en perspectiva, para poder encuadrarlo de una forma lo más realista posible. Y el último sesgo del que voy a hablar hoy es el conocido como sesgo de representatividad. Y a ver, espero no herir sentimientos con lo que voy a decir, pero yo este sesgo suelo verlo mucho en las personas que hacen análisis técnicos y que arman argumentos del tipo, no sé, estoy parado acá. No suelo verlo mucho en analistas que hablan en castellano, suelo verlo mucho por ahí en páginas en inglés, que de repente estamos acá, ¿no? Estamos en este contexto, así estamos por ahí, por ejemplo, en la corrección de mercado, estamos ahí con un 20% de baja y te aparece un gráfico diciendo el Standard & Poor's está copiando el mismo patrón de comportamiento de la crisis del 29, del mercado bajista del 73, y te lo tiran como diciendo, bueno, como está copiando este movimiento, por lo tanto lo que podemos ver es que va a seguir así y vamos a tener un tremendo mercado bajista que se viene durante los próximos meses. Y obviamente, los inversores que están afectados por este sesgo hacen generalizaciones en base a, o predicen eventos futuros basándose en similitud con eventos pasados, o haciendo eso, o simplificando mucho eventos pasados, porque por ejemplo, yo como vengo diciendo, ¿no? Digo, cuando miro cada corrección de mercado tengo que tomarla siempre como una oportunidad de compra y mirar bien el 10% y el 20%, pero no porque yo diga, a ver, esta corrección de mercado está copiando el mismo patrón de la corrección del mercado del 2023, por ejemplo. Sino, como yo ya lo he comentado, vos cada mercado bajista y cada corrección de mercado siempre va a tener sus propias condiciones, su propio contexto. O sea, no podés tratar de hacer una generalización, porque cada corrección de mercado va a ocurrir por causas diferentes. Cada mercado bajista ocurre por causas diferentes. Por esa razón, el que logró predecir exitosamente un mercado bajista nunca fue capaz de predecir el siguiente. Entonces, cuando yo estoy, como ya lo hemos comentado muchas veces, cuando yo estoy dentro de una corrección de mercado, como por ejemplo la que vivimos en estos meses, ¿qué es lo que me tengo que preguntar? Tengo que preguntarme, a ver, las causas que están provocando esta baja de las acciones son lo suficientemente importantes o perjudiciales, potentes, como para generar una recesión en Estados Unidos, o bueno, ya que siempre hablamos de acciones, para provocar una baja grande, un 20% de baja, un 10, un 20% de baja en las ganancias de las compañías. O sea, pero me baso en cada causa puntual. O sea, voy a cada vez que estoy dentro de una corrección de mercado, no me fijo si está reproduciendo el mismo patrón de baja en precios que alguna corrección anterior. La analizo siempre en base a su contexto, a sus características muy propias, porque nunca se va a reproducir una corrección de mercado exactamente igual a otra anterior.
obviamente van a haber causas similares, el sentimiento inversor siempre suele comportarse de manera bastante similar, bastante predecible en esas cosas, porque nos afectan siempre las mismas preocupaciones, pero después la causa de la corrección de mercado del año pasado, justamente más o menos para esta época, para julio del año pasado, totalmente diferente a la causa de esta corrección de mercado. Y en ambos casos, la pregunta que me tuve que hacer es exactamente la misma. En aquel momento, el desarme del carry trade, o si me voy a 2023, la corrección de mercado que vemos acá, esta fue la del año pasado y esta fue la de 2023. La corrección de... esta es la de 2023 y esta fue la del año pasado y esta es la de este. Entonces yo tengo acá 3 correcciones de mercado diferentes por causas completamente diferentes. Pero en cada una de ellas la pregunta que yo me hice fue la misma. Fue, a ver, lo que está pasando acá, ¿cuál era el miedo que había acá? Que la inflación se volviera a acelerar un poquito y que por lo tanto la Reserva Federal siga subiendo la tasa de interés. Cuando ocurrieron más datos de inflación, que vieron que no, que efectivamente no iba a acelerarse la inflación y que por lo tanto la Reserva Federal no iba a subir las tasas, se recuperó el mercado y rápidamente volvimos al récord histórico. Acá ya lo vimos el año pasado, que Japón subió la tasa de interés, había mucho haciendo carry trade en aquel momento, de años de haber acumulado carry trade, se tuvieron que desarmar posiciones, los que desarmaban posiciones tenían que recomprar yenes, tenían que vender Standard & Poor's, vender acciones porque estaban recomprando, o sea, estaban recomprando yenes para desarmar el carry trade y eso provocó momentáneamente una baja que fue más o menos del 10%. Y acá, bueno, los aranceles de Trump. Pero en ambos casos digo, a ver, el año pasado, podía provocar el desarme de posiciones de carry trade una recesión en Estados Unidos. ¿Podía provocar eso? Toda esta baja que vimos acá, de más o menos un 10% más o menos, ¿podía provocar esto? Que las ganancias de las compañías, no sé, de Microsoft, de Meta, de Google, de Chevron, no sé, para poner empresas de otros sectores, de Amazon, ¿podía provocar que bajen un 10% las ganancias de las compañías? La respuesta era absolutamente que no. Por lo tanto es oportunidad de compra. Bueno, acá estuvo más difícil porque acá la causa sí que podría, si se llegaba a aplicar, provocar una recesión en Estados Unidos, una caída, no sé si en todas las empresas, pero en muchas empresas provocar una caída en las ganancias. Entonces la pregunta siguiente, como ya lo hemos comentado varias veces, era, bueno, ¿qué chances hay? ¿Qué chances hay de que efectivamente esto termine ocurriendo? Entonces, eso es lo que vos te preguntás cuando viene una corrección de mercado, pero no si está repitiendo el patrón de comportamiento. Y a mí, discúlpenme por eso, si hay gente que se ofende, pero eso de, porque este año yo me acuerdo haberlo visto, de que, estamos con este movimiento, estamos repitiendo el patrón de otro mercado bajista, no sé si era del 29 o del 73 más o menos, o del 82, bueno, alguno de estos mercados bajistas de hace ya varias décadas, y yo decía, esto es magia por imitación, o sea, esto es chamanismo, o sea, vieron que, los famosos muñecos vudú, ¿en qué consisten los famosos muñecos vudú? Es magia por imitación, o sea, una persona, un mago, un hechicero, digamos un hechicero negro, o una maga negra, hace un muñequito con la foto de una persona. No quiero dar ideas, no quiero explicar cosas que lleven a dar ideas, pero no sé, se hace un muñequito con la foto de una persona, con cabello de una persona, lo que sea, y la idea es que lo que se le haga a ese muñequito por imitación lo va a sentir la persona. O sea, si yo le pincho un brazo, la persona va a sentir un dolor en el brazo. Entonces, claro, o sea, si yo veo esta corrección de mercado y viene una persona y me dice, no, lo que pasa es que si vos mirás el patrón de comportamiento, esta corrección de mercado está repitiendo el mismo patrón del mercado bajista del 73, por lo tanto va a seguir haciéndolo y va a venir un mercado bajista. Es como si yo le dijera a una persona que está sufriendo un dolor en el brazo, mira, digo, podría ser, vos no pensaste si puede ser que alguien te haya hecho un muñeco vudú y tu brazo esté repitiendo lo que está pasando en el muñequito, lo que le están haciendo, o sea que estás imitando un movimiento que viene de otro lado. O
sea, no sé, digo, a ver, realmente me parece pensamiento mágico y no es el nivel de razonamiento que tiene que tener un analista. Yo entiendo que es un atajo mental muy seductor, porque te evita el otro análisis. O sea, te evita el análisis de decir, che, a ver, ¿qué está pasando acá? A ver, ¿qué chances tengo de que Trump escale el conflicto? ¿Qué chances tengo de que China escale el conflicto? ¿De que la Unión Europea escale el conflicto? Y acá ya estamos hablando de cosas cualitativas y por sobre todas las cosas estamos hablando de probabilidades y nunca de certezas. En cambio, la persona que por ahí me dice, mira, esto es sencillo, estamos repitiendo el mismo patrón del mercado bajista, o sea, está haciendo una generalización, está sufriendo sesgo de representatividad y mucha gente que hace eso se lo nota muy convencido. Después cuando no pasa la situación, listo, pasó y ya está. Pero cada tanto yo veo este argumento volver a aparecer, que vuelve a aparecer y yo digo, es joda, o sea, en serio me lo están diciendo, o sea, de que yo estoy viendo un mercado y la justificación de que el mercado está bajando o de que va a seguir bajando no es que va a escalar el conflicto o lo que sea, sino de que estamos repitiendo un patrón de comportamiento, un patrón de comportamiento pasado. Realmente parece pensamiento mágico y como analistas no podemos nunca recurrir a ese tipo de argumentos, nunca. Hay más, por supuesto, pero bueno, me parece que ya en esta hora de informe ya creo que queda bastante claro de que siempre que ocurre una corrección de mercado, lo más probable es que las acciones en ese momento nos estén dando una oportunidad de compra que puede llegar a ser muy interesante, como en este caso donde el mercado llegó a bajar con el índice 20%, pero que claro, de la misma manera estas oportunidades casi siempre son poco aprovechadas por la mayoría de los inversores porque nuestra naturaleza humana en esos casos nos juega en contra y empezamos a padecer este tipo de sesgos. Así que bueno, ¿cuál es el remedio para combatir esto? Lo mismo de siempre, conocimiento, pero sobre todo disciplina. Y por eso es que la estrategia que yo siempre suelo usar con los clientes suele ser esta, que es la que yo vengo detallando siempre en los informes, donde yo tengo acá en el medio, tengo como una columna vertebral, digamos una columna principal, donde siempre debería ser mi punto de retorno del portafolio. O sea, yo creo que por lo menos el cash, a menos que la persona esté necesitando para algo muy puntual, o sea, no debería acumularse mucho cash en el portafolio porque cada efectivo que esté ahí es una oportunidad de compra. O sea, estás asumiendo una oportunidad de compra de poder ganar un rendimiento al estar ese dinero invertido en algún lado, porque el cash no te va a dar ningún tipo de rendimiento. Entonces yo digo, para mí por defecto, siempre, por lo menos con respecto a los clientes, siempre por defecto, dependiendo del perfil de riesgo, acá estaríamos, al hablar de ETFs diversificados, por ejemplo de acciones, estamos hablando de un riesgo moderado. Si estamos hablando de obligaciones negociables, estamos hablando de un bajo riesgo, pero concretamente en este caso me voy a basar en el estándar, que es la mayoría de los inversores, que son inversores de riesgo moderado, que piensan a largo plazo. Entonces, para mí, digamos, el instrumento por defecto para ese tipo de inversores, para ese tipo de clientes, que es donde debería estar invertido el dinero la mayor parte del tiempo, o por lo menos que sea la mayor asignación de capital de su portafolio, siempre tiene que ser, en mi caso, los ETFs muy diversificados. En el caso de Argentina, bueno, en cuanto a CDRs, tenemos varios, pero principalmente tenemos el SPY, el SPY, el Standard & Poor's. En algunos casos también los combino con el Nasdaq, cuando son clientes un poquito más de nivel de riesgo. Después tenemos el europeo, el IEUR, que bueno, no anduvo muy bien, o sea, tampoco es que anduvo mal, pero como que no anduvo tan bien como el Standard & Poor's en años anteriores, y este año anduvo bastante bien. Pero me gustaría, si hay alguien del Comafi que pueda enterarse, de que estaría bueno de que en algún momento agreguen el ETF del ACWI. El ACWI es el índice que yo creería que es uno de los más diversificados, no sé si el más,
pero es uno de los más diversificados que existe porque ACWI significa All Country World Index, o sea, todos los países del mundo. O sea, es un índice que tiene absolutamente de todo, tanto mercado desarrollado como mercados emergentes. Entonces es el índice que yo podría considerar como el más diversificado. O sea, si uno se fija hoy por hoy, por ejemplo, el Standard & Poor's está ahí ligeramente positivo, y si yo me fijo el ACWI, creo que acá TradingView no tiene el índice, pero tiene ETFs. Sí, creería que bueno, con el ETF me alcanza. El ETF debería estar más positivo. Ven que si yo me fijo acá en el año, o sea, el Standard & Poor's está apenitas positivo en el año, pero si yo me fijo acá más o menos, tomo la medición desde el 31 de diciembre, estamos en 6 y pico, cuando el Standard & Poor's está ahí nomás apenitas, porque bueno, este es un índice que tiene una mayor ponderación de empresas europeas, como que, o sea, a diferencia de otros índices que también están diversificados geográficamente, pero que no tienen tanta ponderación de Europa. Así que me gustaría eventualmente que tengamos este índice disponible, pero mientras tanto el Standard & Poor's nos alcanza perfectamente. Entonces la idea sería esa, mientras vos no tenés alguna idea de inversión puntual, tendrías que tener ahí, o sea, si vos sos un inversor de riesgo moderado, tendrías que tener o todo invertido en el Standard & Poor's, o si te gustan las obligaciones negociables y querés tener algún flujo de obligaciones negociables de dólares, podés tener también una parte, un 70-30, con una parte minoritaria en obligaciones negociables. Ese depende, por supuesto, de tu perfil de riesgo. Tu portafolio es tuyo, por lo tanto tiene que responder a tu perfil de riesgo y tiene que cumplir con tus objetivos de inversión. Por supuesto, tanto vos, o en todo caso tu analista, tu asesor financiero, tiene que tratar de machear, digamos, tiene que tratar de que tus objetivos de inversión puedan encontrarse con un instrumento que te pueda permitir cumplir ese objetivo dentro de tu tolerancia al riesgo. Porque si vos me decís, tengo 40 años, quiero poner, arrancar con $10.000 y terminar con $500.000 a los 65, sufriendo muy poca volatilidad en mi portafolio, eso no existe. O sea, entonces ahí es cuestión del asesor financiero explicarle al analista a ver qué es explicarle al cliente qué es lo realista que tiene que estar considerando a la hora de armar su portafolio de inversión. Entonces, vos tenés un instrumento central diversificado, y sumamente importante la diversificación, porque, como suele decirse, es el único almuerzo gratis que ofrece el mercado. O sea, vieron que siempre se dice, no hay almuerzo gratis. O sea, vos siempre, si querés más rentabilidad, necesariamente vas a tener que asumir un mayor riesgo. Bueno, gracias a la diversificación, como lo demostró Markowitz allá por la década del 50, hasta cierto punto, al diversificar con varios instrumentos un portafolio, vos podés lograr aumentar la rentabilidad esperada del portafolio bajando el riesgo del portafolio. Algo que antes de Markowitz se creía que era imposible, y por esa razón le dan a Markowitz el premio Nobel de Economía, creo que fue en 1990 más o menos por ahí, a pesar de que después, cuando se aplica a la vida real, la teoría de Markowitz no funciona por una sencilla razón, porque el portafolio de Markowitz se arma con datos del pasado y las acciones miran hacia el futuro. Pero bueno, las contribuciones que hizo Markowitz, bien que le valieron el premio Nobel. Entonces, acá la cuestión es la siguiente. Vos tenés un portafolio diversificado y no es despreciable tener el portafolio diversificado, porque ya sabemos bastante bien que los datos nos muestran que si vos tenés un portafolio que solamente tiene el Standard & Poor's, parece muy ingenuo, muy sencillo, muy simplista, pero históricamente ha sido uno de los mejores portafolios para tener, y eso hasta lo muestran los datos de hoy en día. O sea, si nos vamos a los datos del Instituto Standard & Poor's, que se dedica a hacer más que nada research de mercado, vos tenés gratuitamente, que lo podemos bajar, el SPIVA, que te muestra cada 6 meses, seguramente el mes que viene va a salir el de mediados de año, donde te va mostrando el rendimiento de los fondos de inversión respecto del índice. Porque bueno, acá en Argentina desgraciadamente no se puede hacer
o bueno, sí se puede hacer, pero bueno, desgraciadamente no conocemos la composición del Merval, pero sí se podría llegar a comparar el Merval con los fondos de inversión activos. Pero respecto a Estados Unidos, lo que vemos es esto, es porcentaje de fondos de inversión que invierten en equity, fondos domésticos de Estados Unidos que invierten en large cap, o sea, en empresas de gran capitalización, que performan por debajo del Standard & Poor's cada año. 2024 fueron 65%. El 65% de los fondos de inversión activos por los cuales hubieron gestores que cobraron comisiones, no le ganaron en rendimiento al Standard & Poor's, que es la inversión más sencilla que uno puede hacer. Y vemos que los porcentajes en algunos años han bajado, sobre todo en años de crisis, por ahí, pero la mayoría de los años estamos arriba del 60%. Y ni que hablar cuando nos alejamos más en el tiempo. Bueno, en Small Cap no, en Small Cap la verdad que anduvieron mejor. Solamente el 30%, o sea, el 30%, o sea, no performó por arriba del Standard & Poor's. Así que en Small Cap anduvieron mejor, pero después vemos que fue un año bastante atípico, por lo menos vemos el 2024. Pero bueno, lo que quería ver más que nada era esta tabla, que ya la he mostrado también en años anteriores, pero que es muy importante, es esta tabla, donde vemos acá nuevamente porcentaje de fondos de inversión de Estados Unidos que performan por debajo de sus índices de referencia basado en rendimientos absolutos. Entonces tenemos todos los fondos de inversión que invierten en empresas de gran capitalización que tienen como comparación al Standard & Poor's, vemos esto, 65% son los que cada año, o por lo menos con los datos del último año, 65% performan por debajo del índice. Si tomamos los rendimientos acumulados cada 3 años, 85% de los fondos de inversión no le ganó al índice. En 5 años no sé qué pasa, pero bueno, acá baja un poquito, o sea, 76%, igual el número sigue siendo bastante alto, 76% de los fondos de inversión de Estados Unidos por los cuales se cobran comisiones no le ganan al índice, no le ganan a la inversión pasiva. 10 años ni que hablar, 84%, y ya si nos alejamos cada vez más, 9 de cada 10 fondos de inversión a muy largo plazo no le ganan al índice. O sea, quieren preguntarse, o sea, si se cuestionan ustedes en algún momento por qué Warren Buffett es una leyenda, por esto, porque está acá, está adentro de este 8%, Warren Buffett está adentro de este 8% de gestores que le han ganado al índice a lo largo de 20 años. Perdón, no, Warren Buffett estamos hablando de muchísimo más. O sea, la leyenda de Warren Buffett es una leyenda sólida, porque está basada en datos. Peter Lynch, por ejemplo, él gestionó el fondo Magellan durante más o menos 11 o 13 años más o menos. O sea que estamos hablando más o menos acá. O sea que Peter Lynch también, una gran leyenda, porque también estuvo dentro de este selecto grupo de 16% más o menos de inversores que superan el índice a lo largo de 10 años. Encima Peter Lynch le ganó por mucho. Buffett también en un principio, después ya no tanto, pero siguió siendo un gestor que generalmente le ganaba el índice. Pero bien, ¿cuál es la cuestión? De que si yo en mi estrategia pongo al índice como mi columna vertebral, donde debería estar invertida la mayor parte de mi dinero, no estoy haciendo para nada una elección mediocre. Estoy haciendo una elección que a largo plazo me va a llevar a tener rendimientos muy superiores a los de muchos profesionales. Entonces, si yo baso mi estrategia en esto, estoy haciendo una decisión bastante racional basada en datos históricos. Entonces, como pongo acá, después obviamente, a ver, como digo, a la mayoría de los inversores que no se quieren complicar la vida, que tienen una profesión que les gusta, que tienen hobbies, pasatiempos que les gustan, que por ahí les interesa un poco el mercado, pero no quieren ponerse a leer libros de mercado, que no quieren estar el fin de semana analizando compañías. Para la gran mayoría de esos inversores, cómprate el índice y ya está. Y todos los meses comprate un poco el índice, listo, no me necesitas a mí como tu asesor, pues sé que estoy yendo en contra de mi propia profesión, pero digo, no me necesitas a mí, lo podés hacer vos por tu cuenta, lo único que necesitas es disciplina, y no es fácil, porque pasado 6 meses comprando el índice, todo bien, pues, si está subiendo un poquito el índice mejor,
Pero cuando pasan 5 años y vas viendo cómo se empezó a acumular el capital ahí, cuando pasan 10 años y viste cómo empezó a acumularse, suponiendo que fuiste siendo disciplinado todos los meses, lo cual ya también es un... O sea, por más que no es un gran esfuerzo, mantener la constancia nos cuesta como seres humanos eso, pero pasaron 5 años, pasaron 10 años y empezás a ver el capital ahí acumulado y cuesta que uno diga, no, esto es para largo plazo, para mi retiro, para comprarme una casa, para, no sé, para mi hijo, para lo que sea, no cuesta, porque se han hecho varias investigaciones y lo que se ha visto es que cuando te ponen resonantes magnéticos en la cabeza para ver la actividad cerebral, lo que se ve es que cuando te dicen pensá en vos mismo, vos pensás y se iluminan ciertas zonas del cerebro. Pero cuando te dicen pensá en vos mismo dentro de 30 años o dentro de 20 años, lo que se ha visto es que las zonas del cerebro que suelen iluminarse son otras, son las zonas que por ahí se refieren a otra persona. O sea que vos cuando pensás en vos mismo 20 años a futuro, inconscientemente estás pensando en una persona que no crees que sos vos. Que esa persona de 65 años, de 60, de 55 años, es otra persona diferente. O sea, como que nuestro cerebro, no sé, como que no hace esa continuidad, ese hilo conductor de la persona que soy con la persona que seré. Y entonces uno ve la plata que está ahí acumulándose en el Standard & Poor's y dice, bueno, ya se acumuló un lindo capital, lo puedo disfrutar ahora, puedo comprarme algo ahora, puedo irme de vacaciones ahora, qué sé yo, cómo voy a llegar a los 60, a los 65, mirá si no llego, ese tipo de argumentos que conspiran totalmente contra un plan de inversión muy sencillo, pero al mismo tiempo muy productivo en términos históricos, que ha tenido realmente resultados y muy sensato en términos históricos de los rendimientos que ha generado. Entonces, lo que yo hago con la mayoría de los clientes es esto, es decir, me dicen, no, yo riesgo moderado, o sea, riesgo moderado, listo, riesgo moderado, ETF del Standard & Poor's, y después, con porcentaje del portafolio, ok, yo hago un paso más allá y digo, bueno, puedo desviarme del índice, como dice ahí, para invertir en empresas individuales, pero tengo que justificarlo, la desviación del índice, con un análisis cualitativo de la empresa, de la industria y de ser posible también de una evaluación. O sea, no es obligatorio hacer una evaluación porque de hecho hay analistas fundamentales. El propio Warren Buffett suele decir que él no hace evaluaciones, él no agarra el Excel, no hace un descuento de flujo de fondos, pero claramente hace un gran análisis cualitativo y sobre todo tiene mucha información porque habla con los gerentes de la compañía, entonces tiene mucha información interna de la compañía. Pero lo mejor siempre es terminar con una evaluación que la revisás una vez por año. Entonces, y acá está la cuestión, o sea, donde vos decís, bueno, listo, me gusta Meta como compañía, la analicé, me gusta su modelo de negocio, me gustan las ventajas competitivas que tiene. Zuckerberg como gerente no es como Elon Musk que se va en aventuras con Donald Trump, ahí no, Zuckerberg es un gerente bien focalizado, o sea que es muy consciente de lo que pasa con la compañía. Entonces, quiero tratar de ganarle al índice. ¿Y cómo le voy a ganar al índice? Que como vimos acá, es bastante difícil hacerlo de manera consistente a lo largo del tiempo. Bueno, ¿cómo voy a ganarle al índice? Bueno, tengo la mayor parte de mi dinero invertido en el índice y me desvío, o sea, un pedacito del dinero, un 5% de la ponderación del portafolio, la paso a tener en Meta. Entonces tengo 95% del portafolio en el Standard & Poor's y 5% del portafolio lo pongo en Meta. O si analizo la compañía y me recontra gusta la compañía y la entiendo bien y hago una evaluación y veo que está 50% subvaluada, digo, bueno, me estiro un poco más y como digo, bueno, me puedo llegar a desviar y hasta un 10%. O sea, ¿por qué no recomiendo desviarme más de un 10%? Primero porque el 10% es como un umbral donde se considera, donde si ya tenés más del 10% en una compañía, estás como muy concentrado en esa compañía. Y también porque siempre está la posibilidad de equivocarte. O sea, siempre está la posibilidad de que hay algo que no viste pasar. No sé, yo por ejemplo, ahora estoy bastante invertido, por ejemplo, en bancos argentinos. Y de repente Mercado Libre me anuncia que va a pedir una licencia para convertirse en banco.
Y eso no es que era 100% inesperado, pero bueno, nadie se lo esperaba por ahí en este momento y puede afectar. Entonces vos decís, bueno, esto es algo que por ahí yo no tenía en cuenta en mi análisis y ahora tengo que involucrarlo, tengo que tenerlo en cuenta. Y ese tipo de cosas pasan, o sea, se te pueden escapar cosas, el mundo es dinámico, aparecen cosas nuevas, aparece algo que puede generar una disrupción en una ventaja competitiva. La inteligencia artificial de golpe provocó que industrias, empresas, profesionales que tenían ventajas competitivas, de repente esas barreras de entrada se caigan muchísimo. Entonces siempre tenés la posibilidad de equivocarte. Entonces nunca se recomienda que tengas más del 10% de tu portafolio en una sola compañía. Y dicho esto, digo que el primero en violar esta estrategia soy yo mismo. Está bien, yo porque yo supongo que, bueno, me dedico a esto, me gusta, le dedico el tiempo, le dedico el esfuerzo y bueno, entonces supongo que puedo llegar a tomarme el privilegio de decir, bueno, a ver, voy a tratar de comprar más que nada acciones argentinas, focalizar en pocas compañías, pero soy consciente del riesgo que estoy asumiendo al hacer eso, sé lo que puede pasar. Pero obviamente, como decía, o sea, los clientes que yo tengo, por supuesto, no son personas que se dediquen al mercado financiero, porque si se dedicaran al mercado financiero no me necesitarían. Entonces digo, bueno, para las personas que no se dedican al mercado financiero, no podés focalizar y concentrar tanto el portafolio de inversión. Después, si la persona, por supuesto, le gusta, le interesa, puede hacerlo, pero tratando de mantener este tipo de límites. Entonces uno dice, bueno, a ver, si me va bien, o sea, no sé, por ejemplo, yo miro, no sé, Meta, por ejemplo. Vamos a ver Meta, una empresa que me encanta, o sea, donde ahí tengo también una ponderación importante, donde tampoco estoy cumpliendo eso, pero repito, o sea, una cosa soy yo y otra cosa es lo demás. Digo, a ver, yo miro Meta y digo, a ver, yo estoy acá, 2024. 2024, miro así, digo, bueno, más o menos, 2024, estamos acá, 66%. 66% con un Standard & Poor's que rindió 25% el año pasado, y 2025, veníamos de 66% en 2024, y en 2025 está subiendo un 17%, Meta, con un Standard & Poor's que, como vimos, está ligeramente positivo. O sea, 66% el año pasado subió Meta, 17% está subiendo este año. Entonces, vamos. Y ya si acumulo años anteriores también, con un Standard & Poor's que está subiendo ahí a penitas. Entonces digo, bueno, si yo utilicé esta estrategia y me desvié del índice para posicionarme en Meta, claramente ese rendimiento adicional de Meta me permitió lograr esto, ser de los pocos que le puede ir ganando al índice. Pero claro, ¿por qué necesitas la evaluación? Porque en algún momento eso no va a pasar. En algún momento la ventaja competitiva se puede resentir, el crecimiento de la compañía se puede resentir porque la industria se está saturando, puede haber algún error por parte de la gerencia de la compañía, puede haber algún tipo de disrupción tecnológica que disminuya la ventaja competitiva de la compañía. Entonces yo sé que en algún momento ese rendimiento muy por encima del índice que está teniendo Meta en los últimos años, en algún momento, que ahora me está sirviendo muchísimo, se va a terminar. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Bueno, haciendo la evaluación de la compañía. O sea, evaluando la compañía, como ya lo hemos visto en videos anteriores, o sea, poniéndole números a el análisis cualitativo que hacemos de la compañía, y de esa manera darnos cuenta. A ver, yo, como ya lo he comentado, cuando hice la evaluación en enero, que está por supuesto en el canal, por si alguien la quiere ver, yo creo que por debajo de los $980, por lo menos de aquí a enero del próximo año, cuando salga el próximo balance del año, de fin de año, para mí la empresa sigue estando subvaluada. Hacia el ritmo que va, por debajo de los $980, la compañía para mí sigue estando subvaluada. Y lo bueno de esto también es que cuando vos haces la evaluación y el análisis de la compañía, después hasta el año siguiente podés no volver a hacerlo. Y cuando ya más o menos le agarrás la mano, tampoco te cuesta tanto tiempo agarrar el Excel y hacer la evaluación. Entonces no es un trabajo tan exhaustivo como parece, pero en un principio sí, por supuesto, porque tenés que aprender todo desde cero y es complicado. Pero bueno, te da ese plus, esa ventaja. Entonces, vos podés, no sé, yo como le digo a los clientes, el 50% de tu portafolio, clientes de este perfil de riesgo,
50% del portafolio, vamos con el Standard & Poor's. Y después con el 50 o 60% del Standard & Poor's y con el 40% restante, ahí elegimos 4 compañías, por ejemplo, o elegimos 5 compañías y ponemos 10% en Google, 10% en Meta, 10% en Mercado Libre y el 70% en el Standard & Poor's y ya está. Entonces, con esas 3 compañías, yo espero que me den ese rendimiento adicional, que le ganen al índice y tener ese rendimiento adicional. Y después tengo el índice. ¿Por qué? Porque si me equivoqué, si vi algo, o sea, si se me escapó algo que no vi, algo malo, o si no sé si el mercado se puso pesimista de manera injusta con la compañía y de repente esa compañía por este año performó peor que el índice, por lo menos el rendimiento total del portafolio, como mis desviaciones fueron desviaciones puntuales y controladas, no va a tener un rendimiento tan malo mi portafolio. Entonces, si hago los análisis de las empresas individuales correcta la mayor parte del tiempo, porque siempre me voy a equivocar en algún momento, pero si más o menos a lo largo del tiempo yo logro estar en lo correcto con los análisis de las empresas puntuales, o por ejemplo con alguna empresa mala que cae en desgracia, no sé, cae en desgracia Intel, por ejemplo, yo en mi portafolio tengo Intel, tengo United Health también, porque han caído en desgracia y yo creo que el mercado fue injusto con esas compañías. Entonces, como lo explicaba la semana anterior y en las otras evaluaciones, bueno, se hace un análisis cualitativo de la compañía, de la industria, se hace la evaluación y ahí vemos si efectivamente la empresa está subvaluada. Y si parece muy subvaluada, entonces me desvío del índice un 5, un 7, un 8, un 10%. Digo, bueno, a ver, me voy a desviar. No tanto tal vez porque crea que esta empresa es una empresa sólida a largo plazo con una ventaja competitiva espectacular, sino en este caso, a diferencia del caso de Meta, donde creo que es una empresa espectacular, con una gran propuesta de valor, con una gran ventaja competitiva, con una industria que crece, con una buena gerencia. En el caso de Meta diríamos que estoy desviándome por la positiva, y en este caso de Intel, de United Health, diríamos que me estoy desviando por la negativa, digamos, porque la castigaron tanto a la compañía que por más que no me guste la compañía para mantenerla mucho tiempo, creo que el castigo fue tan grande que mi evaluación me dice que está recontra barata y que si compro a esos precios, no porque la compañía sea buena, sino porque el precio es muy bajo, lo más probable es que en algún momento eso se corrija y cuando se corrige yo capaz que gane un 30, 40, 50% en poco tiempo. Obviamente que eso no pasa siempre. Hay empresas a las que han castigado muchísimo y que se lo merecen. Por ejemplo, hace un par de semanas atrás un cliente me pidió que evaluara Globant, por ejemplo, por todo el castigo. Y bueno, y esta semana encima han habido novedades adicionales negativas por el lado de Globant. Y le hice la evaluación, no la había publicado acá porque no me pareció tampoco, porque si no estoy abrumando mucho con evaluaciones. Pero digo, hice la evaluación, que de hecho la paso así rapidísimo, que me pidió la evaluación y yo, o sea, tomé solamente los últimos 2 balances, por eso van a ver que acá generalmente hay todos errores, pero bueno, lo que importa es de 2024 para adelante. Hice la evaluación de Globant, esto fue, déjenme ver qué fecha fue que yo la hice, fue el 26 del 5, el 26 de mayo fue que la terminé. Y lo que vi es que, bueno, la empresa estaba creciendo al 12% el año pasado, con un margen de rentabilidad del 10%. Entonces yo lo que hice fue decir, vamos a asumir un escenario base en el cual Globant, que yo sabía que era un escenario base no muy realista porque la empresa está en decadencia. Entonces digo, vamos a asumir que la empresa sigue igual, que crece al 11% durante los próximos 5 años y que mantiene el margen de rentabilidad. O sea, tomemos como un escenario base un escenario de inercia, de continuidad, que va a seguir así, que va a seguir como está ahora. ¿Qué pasa? Que me da 64. O sea, a pesar de lo que cayó la compañía, si yo asumiera un escenario relativamente positivo para el momento actual de la compañía, o sea, la compañía está, desgraciadamente, no sé bien qué habrá pasado con la compañía, creo que se durmieron mucho en los laureles, o dieron por sentadas muchas cosas, bueno, vaya uno a saber, pero en todo caso tendría que investigarlo más en profundidad, pero digo,
Si yo asumo un escenario relativamente optimista, que sería continuidad de su crecimiento, continuidad de su margen de rentabilidad, aún así me da que la empresa está cara, porque hoy cotiza $94 y me da como valor de esta evaluación con estos supuestos que para mí son optimistas para lo que está la compañía en este momento, me da $64 de valor de las acciones. O sea, digo, si aún asumiendo una continuidad de un escenario, o sea, que es relativamente optimista por cómo le está yendo a la compañía, porque están cerrando oficinas, porque están echando gente y les puede llevar un tiempo reconvertirse. Digo, asumiendo este escenario, que es un escenario de continuidad, no de crisis, y asumiendo este margen de rentabilidad, si asumiendo esto, la evaluación me dice $64 sería el precio justo para la acción en ese escenario, y la empresa cotiza 94, veo que todavía sigue estando bastante sobrevalorada la compañía. Entonces, en ese caso, bueno, imagínense que le dije, bueno, mira, me parece que a pesar de todo, a pesar de lo que ha caído, no es una alternativa de inversión. Estaría bastante preocupado, estoy bastante preocupado por ahí por los clientes, por ahí por gente que tiene la compañía, que tiene Globant, porque digo, bueno, desgraciadamente el mercado en este caso estuvo en lo correcto por castigar la compañía. En algún momento, si la compañía hace las reformas, puede ser que la compañía quede subvaluada. Pero ahora, con los datos que me da la evaluación de la compañía, digo, bueno, a pesar de la caída, no es una alternativa, no es una oportunidad de compra. Como sí lo fue Intel para mí, como sí lo fue United Health, en este caso, no me parece oportunidad de compra. Así que por eso, seamos muy metódicos y tomémonos muy en serio el análisis de la compañía cada vez que decidamos desviarnos del índice para invertir en alguna empresa puntual, porque lo cierto también es que los datos históricos nos muestran de que cuando vos invertís en empresas puntuales, lo más probable, o sea, no sé, sí, podríamos decir lo más probable, pero digo, estás jugando con las probabilidades en contra de que te vaya bien. O sea, hay un análisis muy bueno que hace JP Morgan, este es un análisis de JP Morgan que lo hace cada 10 años, o sea, la idea era hacerlo cada 10 años, salió la primera vez en 2004, la segunda vez en 2014, y la idea era hacerlo en 2024, que de hecho lo hicieron en 2024, pero como vino la pandemia, después hicieron como una edición especial, tipo una versión 3, en 2021, que es esta, que se llama La agonía y el éxtasis, que, por cierto, o sea, es el nombre de un libro bastante bueno y de una película muy buena de 1965 que habla de cuando Miguel Ángel pinta la Capilla Sixtina. Es una película viejísima, en 1965. Si la ven, recomendadísima la película, se llama La agonía y el éxtasis, pero en este caso, el informe de JP Morgan habla de los riesgos y recompensas de tener posiciones concentradas de acciones. Está muy bueno, es gratuito, o sea, lo pueden buscar así, de Agony and Ecstasy, JP Morgan, y van a encontrar seguro la versión de 2021 y la de 2024 se encuentra fácil. La de 2014, que no me pareció tan enriquecedora, también se puede encontrar, aunque cuesta un poquito más. Pero bueno, en este caso, o sea, lo que tiene bueno también es que te pone los casos puntuales, o sea, te analiza un poco cuáles son cuáles son los riesgos de invertir en empresas puntuales, y después te pone casos específicos de sectores, de empresas que, imagínense, después de la pandemia, como hoy hablábamos de Zoom, te pone el caso de Zoom, te pone el caso de Peloton, de otras empresas, y te explica justamente cuáles fueron las razones por las cuales terminó teniendo una caída, una pérdida catastrófica, porque como dice acá, ven que acá habla siempre de empresas que han sufrido esto, catastrophic loss. Vamos a ver acá que dice, va a usar muchas veces el término catastrophic loss, o sea, pérdida catastrófica. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué significa una pérdida catastrófica? Como dice acá, ¿qué significa una pérdida catastrófica? Significa un 70% de caída desde el último récord histórico que no se terminó de recuperar. Cuando una empresa llega a un récord histórico y cae un 70% desde ese récord histórico y nunca logra recuperar nuevamente ese nivel, se considera para este informe pérdida catastrófica. Entonces, lo que muestran es esto, lo que muestran es total de compañía entre 1980 a 40 años,
Total de compañías del índice Standard & Poor's que han experimentado pérdidas catastróficas, 44%. Y si vamos a, no sé, tecnología, casi el 60%. Consumo discrecional, casi el 50%. Pero vemos que son bastante, o sea, es algo bastante frecuente. Y acá justamente te dice que va acumulando la cantidad de compañías que fueron eliminadas del índice Standard & Poor's debido a situaciones de distrés, o sea, que han caído en desgracia. Entre 1980 y 2019 vemos que una gran cantidad de compañías fueron removidas del índice. Y acá otra estadística bastante interesante donde dice porcentaje de empresas que han experimentado rendimientos negativos, o sea, no es que no le ganaron al índice, sino que directamente perdieron plata entre 1980 y 1920, o sea, en 40 años, y acá pone 42%. O sea, 42% de las compañías que integraban el Standard & Poor's, no miento, en este caso es el Russell 3000. O sea, vieron que habíamos hablado anteriormente del Russell 3000, que es como el Standard & Poor's, pero tiene 3000 compañías en su constitución. Bueno, dice, número de compañías que entre 1980 y 2020 experimentaron rendimientos negativos, 42%. Y este también es más importante. Porcentaje de compañías que no le ganaron al índice, que experimentaron rendimientos negativos en comparación con el índice, o sea que no le ganaron al Russell 3000, que tiene un rendimiento muy parecido al Standard & Poor's, 66%. O sea, esto es lo que quiere decir JP Morgan, o por lo menos lo que marcan los datos, con que, mirá, cuando vos estás comprando empresas puntuales, desviándote del índice, del portafolio diversificado del índice, ten en cuenta que tenés que hacer el laburo bien, porque jugás con las probabilidades en tu contra. Porque el 66% de las 3.000 compañías que constituyen el índice Russell 3000 en 1980 a 2020 no le ganaron al índice. Y después, acá lo que dice es, hubo un porcentaje del 10% que fueron mega winners. Y dice mega winners, acá abajo está definido como 500% de rendimiento por encima del rendimiento del índice. O sea, ¿qué quiere decir? Que si vos querés justamente pegar esa Nvidia, esa empresita, esa empresa, ese Netflix, no sé, esa empresa que tuvo el super rendimiento, esa Tesla en el año 2018, 2019, 2020, 2021, esa empresa que le ganó por mucho al índice, bueno, las probabilidades de que lo consigas son bajas. Entonces, lo que tenés que hacer es investigar mucho y tener mucha disciplina. Y sobre todo comprarla cuando esté en una evaluación bastante baja, antes de que ocurra algo que provoque un enorme crecimiento en el crecimiento de las ganancias. Acá volvemos a lo mismo de antes, ¿no? O sea, nuevamente con gráfico de barra, distribución de los rendimientos excesivos. Nuevamente, acá estamos hablando de rendimientos anualizados de cada una de las acciones del Russell 3000 respecto al índice. O sea, esto es rendimiento respecto al índice. Y fíjense que la mediana, o sea, la observación que acumula el 50% de las observaciones, que es la mediana, está acá, en la zona de -10. O sea, no está acá. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nuevamente, que más del 50% de las compañías que integran este índice no le ganaron al índice. Y de hecho, si me fijo en este otro informe de Vanguard, en este caso, si me voy a la página 6, hay algo similar, creo que también está con el Russell 3000, sí, en este caso el Russell 3000 también, 2014-2023, o sea, mucho más acotado, y lo que te dice acá es que entre 2014 y 2023, el Russell 3000 obtuvo un rendimiento anualizado del 11,5%, 11,5% promedio por año subió el Russell 3000, pero nuevamente ves acá los rendimientos de las empresas individuales. Entonces ves que la mayoría de las empresas que componen el índice, a pesar de que ves que el índice tuvo un rendimiento muy, muy atractivo a lo largo de este periodo de 10 años, a pesar de este gran rendimiento, este rendimiento está explicado en gran parte por las empresas estas que ganaron mucho, porque la mayoría de las compañías ven que tuvieron rendimientos entre 0 y 10, o sea, tuvieron rendimientos positivos la mayoría de las compañías, pero no tanto. O sea que
Si vos querés desviarte del índice para encontrar esa empresita puntual que le va a ganar, ten en cuenta que estás jugando con las probabilidades en tu contra. Entonces tenés que meterle mucho laburo y hacer el mayor análisis posible, de ser posible, no solo la parte cualitativa, sino también cuantitativa. Y que es el de el año pasado, el de 2024, en lo que dice, además de analizar, por supuesto, los ejemplos puntuales, los últimos ejemplos, lo que más me interesó de es esta situación, que es un poco lo que hablábamos antes del sesgo de continuidad, donde decía, el consejo de analistas, el consenso de las recomendaciones de los analistas en el momento en el cual las empresas que terminaron después experimentando pérdidas catastróficas estaban en su pico. O sea, ¿cuál era, no sé, Zoom, como te digo, estas empresas que estaban muy altas en récord histórico y que cayeron más del 70%? ¿Cuál era el consenso de los analistas en ese momento en el que la empresa hizo el récord histórico por última vez y después empezó a caer y cayó más de un 70%? ¿Cuál era el consenso de los analistas? El 80% de los analistas decía compra fuerte. Nuevamente, sesgo de continuidad. Creemos que lo que viene pasando va a seguir pasando, tanto como cuando estamos bajistas, como en estos casos con empresas que habían subido mucho y que después terminaron experimentando pérdidas terribles. El 80%, según lo que pone este informe de JP Morgan, y acá te pone algunos ejemplos con PayPal, con Roku, bueno, con empresas bastante conocidas en algunos casos. Moderna, bueno, también muy beneficiada con el tema del COVID. Walgreens también, que empezó a sufrir un gran aumento de la competencia, sobre todo por Pfizer. Sophie, que es uno de los bancos más importantes también de Estados Unidos. O sea, ¿cuáles eran las recomendaciones de los analistas? Entonces, acá nuevamente se ve expresado el sesgo de continuidad. Bueno, y antes de terminar finalmente, bueno, para concluir, sepamos eso, ¿no? O sea, en definitiva, el proceso de descubrimiento es exhaustivo, nada nos garantiza de que no se nos vaya a escapar algo. Entonces, por más convencidos que estemos de una inversión en una empresa puntual, siempre mantengamos el portafolio lo más diversificado posible y tengamos en cuenta de que, bueno, encontrar esa minoría de empresas que logran superar el índice a largo plazo va a requerir esfuerzo, va a requerir trabajo, y de que si no hacemos valuaciones y le ponemos números a lo que estamos analizando, lo que va a pasar es que yo sé que en algún momento Meta va a quedar cara, en algún momento, ojalá que no ocurra pronto, pero quiero darme cuenta ese día que pase, y que si yo me desvío del índice, en ese momento tome la ganancia y me vuelva a posicionar en el índice, que debería ser mi situación por defecto. Y obviamente estas desviaciones del índice pueden durar años. Como digo, yo Meta hace años que la tengo y la voy a seguir teniendo mientras crea que está subvaluada. Entonces no es algo que, o sea, digo, lo normal es eso, es que uno tenga la mayor parte del portafolio en el índice y después que esté desviado, por lo menos cuando es un inversor promedio de riesgo moderado, que no quiere dedicarse a los mercados, o sea, que no quiere o que no tiene tanto tiempo para dedicarle, pero las desviaciones pueden durar años. Pero lo importante es que uno tenga siempre presente esta estrategia generalizada para saber, bueno, en el momento en que la empresa queda cara, listo, la vendo y me vuelvo a posicionar en el índice, y tengo que tratar de eso, de desviarme hasta un cierto punto. Yo sé que puede haber en algún momento 10, 15 oportunidades de inversión. Según Warren Buffett, no suele haber muchas oportunidades de inversión. Bueno, la idea es eso, tampoco es desviarme todo el índice. Y vuelvo a decir, yo soy el primero que no lo cumple, pero bueno, acá estoy hablando de un inversor más promedio, más que se dedica a otra cosa. Digo, yo creo que esta para mí es la estrategia más sensata para la enorme mayoría de los inversores. 100% en el índice, o si no, me voy desviando de a poquito en algunas empresas puntuales que me gustan, pero para eso las tengo que analizar y tengo que saber bien qué estoy comprando, porque como vimos recién, los datos me dicen que en esos casos estoy jugando con las probabilidades en contra, porque los buenos rendimientos del índice históricamente se han visto explicados por un par de mega winners, de mega empresas que han tenido buenos rendimientos, otras empresas que han tenido rendimientos positivos, pero entre el 0 y el 10, y después muchas empresas que tuvieron rendimientos negativos. Entonces, encontrar esos mega winners requieren de
mucho, mucho esfuerzo. Porque vieron que siempre hay gente que pone como algo negativo, que las magníficas 7, el índice, el rendimiento del índice está explicado por tan solo un puñado de empresas. Y mi respuesta es, sí, toda la vida fue así, o sea, siempre fue así. Hay un par de empresas, un puñado de empresas, unas decenas de empresas que son mega exitosas, que van rotando por suerte cada década y que son las que empujan mucho el índice. Después tenés un montón de empresas que tienen rendimientos entre el 0 y el 10%, y después tenés muchas otras, más de la mitad en muchos casos, que performan negativo. Pero las otras son las que terminan compensando, y por eso el rendimiento histórico del Standard & Poor's o del Russell 3000, que vendría a ser un equivalente del Standard & Poor's, ha sido más o menos siempre un 11%. Y por lo tanto, es un portafolio que ha cumplido con su objetivo. Ha cumplido con darte un rendimiento muy bueno, ajustado por el riesgo moderado que estás asumiendo. Así que antes de pasar a Argentina, quiero decir que una parte, estos últimos informes que mostré acá, estos últimos PDF, los saqué de este informe de Ben Phillips. Ben Phillips, para mí, recomendadísimo, de los mejores analistas, es un canadiense. Los videos, por supuesto, que están en inglés, pero ustedes vienen acá a la configuración, le ponen los subtítulos e incluso pueden traducir los subtítulos, los pueden traducir acá. Entonces, no hay excusa. No hay excusa. Si alguien quiere informarse hoy en día, pueden poner los subtítulos automáticos y traducirlos, y la traducción que hace automática YouTube es bastante buena. Y digo, este analista, por ejemplo, es buenísimo, y creo que él también es una de las razones por las cuales me estuve ensañando mucho últimamente con el tema de la inversión inmobiliaria, porque si nos vamos al canal de Ben Phillips, sus últimos videos también han sido un poco sobre eso, donde acá, por ejemplo, dice esto, dice alquilar o comprar una vivienda, qué hace la gente, qué errores comete la gente. Entonces sí, de hace más o menos un mes, es también un video sumamente recomendable. Así que bueno, luego de casi 2 horas de video, terminamos entonces finalmente la parte de Estados Unidos. Obviamente sugerencias las mismas de siempre: Meta, Microsoft, Google, sobre todo, también Mercado Libre, y con eso podemos desviarnos del índice, y creo yo que con esas empresas tendremos, creo yo, más de un 50% de probabilidades de terminar ganándole al índice, por lo menos durante este año, hasta que vuelva a principio del año que viene a actualizar las valuaciones. Bueno, así que después de 1 hora 45 de video, vamos a pasar a Argentina. Yo lo lamento, la verdad, por una persona que por ahí pueda meterse al video a ver solamente la parte de Argentina. El tema es que tampoco hay tanto para decir de Argentina, porque digo, bueno, meto 1 hora 40 y pico de video para Estados Unidos, para gestión de portafolio, todo, y después, bueno, en Argentina hablo muy poquito. Pero, a ver, tampoco tengo mucho para decir, porque es cierto, sí, pasaron cosas muy importantes esta semana, pero son cosas que no mueven tanto el mercado, porque el mercado está mirando, está mirando principalmente, obviamente, lo que pueda llegar a ser la oposición. Claramente la oposición, bueno, ahora veremos qué pasa, cómo se reordena para las próximas elecciones, pero volvemos a lo de la semana pasada, ¿no? ¿Qué incentivo tiene un portfolio manager de Estados Unidos para comprar Argentina ahora con la incertidumbre política que todavía puede haber? Porque encima pasa eso, que ahora el dólar flota, entonces, por lo tanto, técnicamente el Banco Central no debería estar tan preocupado por acumular reservas, pero los inversores extranjeros quieren ver que se acumulen reservas, y el gobierno, el Banco Central, no está interviniendo. Entonces ahora encontraron esta nueva estrategia, con la cual están emitiendo bonos, como para terminar esta idea, encontraron esta estrategia para poder conseguir dólares, que es emitir el bonte, donde ellos emiten un bono en pesos a tasa fija a cambio de dólares. Ya consiguieron 1.000 millones, creo que hoy había otra licitación. El tema es que el FMI les ha pedido 15.000 millones de dólares de reservas, de que compren 15.000 millones de dólares de reserva de aquí a fin de año. Encima ahora había un vencimiento y no lo cumplieron. En todo caso, el gobierno dijo que esto ya estaba hablado con el fondo, porque la prioridad para el gobierno es bajar la inflación. Entonces, el gobierno dijo que solamente iba a intervenir en las bandas. Obviamente que el gobierno puede intervenir entre bandas, porque eso incluso está puesto en el propio acuerdo con el Fondo Monetario. Pero la cuestión es que si el gobierno interviene en las bandas, tiene que emitir pesos de nueva creación. Entonces está aumentando la base monetaria.
Entonces, si aumenta la base monetaria, tiene que esterilizar, con lo cual tiene que generar pasivos remunerados. Entonces volvemos a la misma película que ya conocemos siempre. Entonces, el gobierno no quiere hacer eso, porque de hecho el dato de inflación de esta semana lo demuestra, 1,5 mensual de inflación, e incluso ya hay estimaciones de junio que dicen que podría llegar a venir por debajo del 1, la inflación de junio. O sea, ese es el principal objetivo del gobierno. El gobierno, o sea, el Fondo Monetario le dice, tenés que acumular reservas. El gobierno dice, si yo me meto a intervenir en el MULC, por más que no tire el dólar a la banda superior, voy a estar emitiendo pesos, voy a estar aumentando la base monetaria, que es algo que Milei no quiere, y por lo tanto voy a estar provocando que la baja de la inflación, sobre todo teniendo en cuenta el objetivo electoral de octubre, voy a estar provocando que la baja de la inflación sea más pausada de lo que nos gustaría. Pues claro, normalmente uno dice, bueno, si uno toma en cuenta, por ejemplo, los escritos de Milton Friedman, uno dice, bueno, a ver, si la economía, por ejemplo, supongamos que llegamos a mediados del año que viene a un contexto de inflación cero. ¿Qué es lo que diría Milton Friedman? Bueno, si tu economía a partir de ese momento crece un 3%, vos tendrías que aumentar la base monetaria, emitir pesos, emitir pesos aumentando la base monetaria en un 3%. ¿Cómo harías eso? Por ejemplo, comprando reservas, o sea, interviniendo en el MULC y comprando reservas para aumentar las reservas del Banco Central, o sea, emitís pesos de nueva creación para aumentar la base monetaria en ese porcentaje para no generar deflación, que es lo que hemos visto en informes anteriores, y de esa manera podés ir manteniendo una base monetaria que va creciendo al ritmo de la economía y la inflación debería ser cero. Normalmente los países emiten, por ejemplo, un país que crece al 3% suele aumentar la base monetaria en un 5% y por eso tenés ese 2% de inflación de largo plazo con países, por ejemplo, como Estados Unidos. Y cuando uno pregunta por qué ese colchoncito del 2%, o mejor dicho, por qué ese 2%, y te dicen que justamente eso es un colchoncito para evitar la deflación, porque la deflación puede llegar a ser muy negativa, por ejemplo, para las empresas que están endeudadas. Si vos tenés deflación en pesos, por ejemplo, parece increíble hablar de deflación en Argentina, pero lo cierto es que en 1998 y 1999 en Argentina hubo deflación, o sea que ha ocurrido. En ese caso, las empresas que están endeudadas la pasan muy mal, porque lo que vos vendés cae de precio y tu deuda sigue estando al mismo precio de siempre. Entonces, para evitar ese tipo de contexto que podría llevar a la quiebra a muchas empresas, podría aumentar el desempleo y generar una recesión, como que los bancos centrales dicen, bueno, si crecemos al 3, yo emito pesos en este caso al 5 y me da ese colchoncito de 2% anual de inflación. ¿Y cómo lo haces? Bueno, una de las formas es eso, es intervenir en el MULC, o sea, intervino en el mercado de cambios, compro reservas para el Banco Central y al mismo tiempo emito pesos que aumentan la base monetaria más o menos al ritmo que crece la economía y un poquito más para tener una inflación benigna, como se le llama, del 1 o 2% como tienen los países desarrollados. Entonces, Milei dice, bueno, si vamos a eso, ¿qué es lo que suelen llamar como meta de agregados monetarios? Cuando Milei habla de meta de agregados monetarios, más o menos se refiere a eso. Pero todavía estamos lejos de eso, porque todavía tenemos una inflación del 1,5%. Lo que Estados Unidos tiene en año y medio en este caso, nosotros lo tenemos en un mes. Entonces, todavía no estamos en ese contexto, entonces el gobierno quiere priorizar la baja de la inflación, no acumula reservas y eso también provoca que los inversores extranjeros digan, más vale espero. Eso acumulado a todo lo que dije la semana pasada, obviamente. ¿Qué incentivo tiene habiendo una configuración del Congreso que actúa en contra de los planes del gobierno, por ejemplo, buscando aumento de jubilaciones, para tratar de perjudicar el superávit fiscal, por ejemplo? O sea, estando en riesgo el plan económico de Milei, que se basa en un ancla fuerte del superávit fiscal, porque tenés en el Congreso una configuración de la oposición que te está jugando en contra, existiendo esos riesgos y con los resultados electorales de Argentina que a veces son impredecibles, obviamente por ahí el mercado se corre y dice, bueno, esperemos un poquito, a pesar de lo que haya pasado esta semana, todo esperemos un poquito. Así que bueno, como nosotros como inversores en Argentina, la sugerencia sigue siendo la misma de la semana pasada, aprovechemos para acumular buenas compañías, Vista Oil, YPF, los bancos, Ecogas, Pampa Energía,
Central Puerto, o sea, tenemos grandes oportunidades, grandes empresas que siguen estando subvaluadas, y uno dice, ¿y qué pasa si el mercado no termina volviendo nunca? Bueno, sería una decisión bastante estúpida, porque cuando uno mira a las acciones, bueno, de más está decir, por supuesto, que el mercado argentino se mueve muchísimo. Cuando digo el mercado argentino, digo las acciones argentinas se mueven muchísimo en conjunto y en contraposición al riesgo país. O sea que sería imposible que el riesgo país caiga a 300 puntos y que las acciones no suban. O sea, no existe eso. O sea que ya con el hecho de que logremos que baje más el riesgo país, y volvemos a lo mismo, muchas veces el riesgo país en Argentina es riesgo político. Entonces, si no baja el riesgo político, el riesgo país puede tardar mucho en bajar. Entonces, las elecciones van a ser el gran plebiscito del gobierno, y ahí posiblemente entonces, y al mismo tiempo cuando finalmente nos vuelvan a meter dentro de los mercados como mercados de frontera o emergente, ahí ya podremos ver más flujo hacia la Argentina. Pero si aún así los fondos de inversión decidieran no volver a la Argentina, bueno, sabemos muy bien que las acciones, los precios de las acciones a largo plazo se mueven en base al cash flow del accionista o en base a las ganancias del accionista. Si yo tengo un país con inflación casi tendiendo a cero, con un rebote económico este año del 5 y pico, con crecimiento ya el año que viene, con reforma fiscal, con reforma laboral, con reforma jubilatoria, todas las cosas que está proponiendo Milei y que dependerá de cómo quede configurado el Congreso a partir del 10 de diciembre, cuánto las va a lograr, cómo las va a lograr, con qué tanta intensidad, con qué tanta rapidez, veremos eso. O sea, ese contexto podría provocar un gran aumento el año que viene de las ganancias de las compañías, encima en un contexto de muy baja inflación, con lo cual las ganancias crecerían mucho en términos reales, y es teoría financiera. O sea, sería tonto para un portfolio manager, para un inversor, ver que están creciendo tanto las ganancias de las empresas argentinas y no aprovecharlas como oportunidad de compra, como una buena inversión, sobre todo en un contexto que se va aclarando cada vez más. Entonces, no concibo en absoluto la idea de decir, ¿y qué pasa si aún así Milei gana las elecciones, las legislativas, y el Congreso queda mucho más favorable, por ahí ya mucho más equilibrado, pero con mucho más diputados y mucho más senadores de La Libertad Avanza? ¿Y qué pasa si aún así y las reformas que intenta hacer y baja la inflación y siguen bajando impuestos, siguen bajando regulaciones y aún así las acciones no suben? Es como que la premisa no se corresponde con la conclusión. Porque si pasa todo eso, el riesgo país tiene que bajar y por lo tanto las acciones tienen que subir mucho. Y si encima vamos a un contexto de bajísima inflación y crecimiento económico en términos reales, las ganancias de las empresas van a verse beneficiadas por ese crecimiento económico. Y si se benefician las ganancias de las empresas y suben a doble dígito, por ejemplo, no hay chance de que las acciones no suban doble dígito, y si es encima con una baja inflación, también en términos reales. Entonces, es como que un argumento así no tiene ningún sentido. Digo, si seguimos en esta vía, digo, bueno, eventualmente tendremos capaz que esperar hasta las elecciones de octubre o hasta muy cerca de las elecciones de octubre. Pero bueno, mientras tanto iremos acumulando, y la paciencia, si esto sigue así, si esta tendencia sigue así, por lo menos esta tendencia política y económica de la Argentina sigue así, la paciencia tarde o temprano, por una cuestión teórica de libros de finanzas, de evaluación de empresas, tarde o temprano va a dar sus frutos. Así que bueno, yo entonces ya finalmente me despido. El viernes que viene es feriado, así que no va a haber informe la semana que viene, así que nos veremos dentro de 2 semanas. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden enviar un mail a info@conectarbursátil.com.ar, o si me quieren contactar más personalmente, pueden hacerlo en X, lo que era Twitter. Mi usuario es @leonardogalt. Así que nos vemos en 2 semanas. ¡Chao!